primeiras xornadas de saneamento que organizamos no Concello de Tomiño. Estas xornadas o que queren ser é unha reflexión colectiva entre todos os veciños e veciñas sobre o problema do saneamento no noso Concello. Sabemos, e falábamos antes con eles, que o saneamento é unha petición colectiva de moita xente, pero o mellor o que a xente desconoce son outras alternativas, son os custes do saneamento. Moitas veces facemos saneamento e logo descubrimos horrorizados que fixemos un investimento increíble para que se conecte o 30 ou 40%. Nos preocupa tamén que vai a ser o mantemento destas obras dentro de 10 anos, por exemplo, que vai a pasar despois de atender tantos quilómetros e quilómetros de saneamento, e nos levamos investido máis de 6 millóns de euros dende que estamos en saneamento e aumentado moitísimo a población de casas saneadas no noso Concello, e chegamos a un punto de inflexión no que seguir gastando diñeiro, seguir invertindo, ou buscar tamén outras alternativas paralelamente. E para iso entendemos que a mellor maneira de facelo é pensalo colectivamente, entre todos e todas, e contar cos mellores tamén. Por suposto, moitas gracias aos dous por vir. Xa aproveito a presentaros a Joaquín Suárez e a David Hernáez, que nos acompañan. Os dous son prestixiosos tanto investigadores como técnicos do tema de depuración de aguas en Galicia, quizás dos mellores, e lles agradecemos moitísimo que hoxe estén aquí con nos en Tomiño axudándonos a pensar e a repensar este problema. Boa noite a todos e gracias por asistir esta fría noite, unha das primeiras veces que as inverno, e vos animastes a vir, así que moitísimas gracias. Sobre todo, ten mérito que estes dos ponentes se teñan decidido a acompañarnos e a presentarnos o seu traballo e as súas reflexións con respecto ao saneamento, porque veñen da outra punta de Galicia, os son da Coruña, traballan na Universidade de Coruña. Joaquín Suárez é profesor titular de Tecnoloxías do Medio Ambiente na Escola Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña. David Hernáez traballa tamén como profesor na mesma escola e ambos pertencen ao grupo de investigación en Enxeñería da Auga e do Medio Ambiente. A parte da súa investigación no seu grupo, teñen colaborado ca administración, entonces nos pode dar esa visión interesante de investigación, pero ao mesmo tempo que pasa no mundo real no saneamento e en depuración. Entonces teñen esa doble visión que sempre é interesante, tanto de vamos a falar do que se pode facer desde o punto de vista teórico, pero do que se está facendo tamén na práctica. Entón, eu les agradezo sobre todo este longo viaxe de ida e regreso e que estén aquí con nos. E despois nos vai acompañar María Blago. María Blago é enxeñeira forestal de formación, é xefa do servicio da empresa Aqualia, que é actualmente a que ten o contrato de saneamento no Concello de Tomiño. Aqualia pertence a Fomento de Construccións e Contratas a Servicios Cidadáns e a primeira empresa do seu sector en España, a terceira empresa privada de Europa e a sexta do mundo. Traballa para 23,5 millóns de usuarios e que, aparte de traballar para nós, teñen unha amplia experiencia tamén en este sector. Entón, nos vai a falar de cal é a situación do saneamento no noso Concello. Entón, non me lío máis, simplemente creo que vamos a aprender moito cos tres ponentes que temos hoxe e a palabra, non sei que nos vai empezar. Muchas gracias a la alcaldía, a la alcaldesa por la invitación, a María José por ponernos en contacto, ponerse a nuestra disposición e invitarnos a participar en estas jornadas, en estas originales jornadas. De hecho, nos alegramos mucho y nos hemos implicado, tanto él como yo, en estas jornadas porque estamos cansados y disgustados de ver lo que está ocurriendo con el saneamiento en el rural. Yo llevo 20 años trabajando. David, aunque es profesor asociado de la Escuela de Ingenieros de Caminos, de Ingeniería Hidráulica y Saneamiento, también es técnico de Aguas de Galicia, es director de la Oficina de Proyectos de Aguas de Galicia. Lo que pasa es que hoy está aquí como profesor de nuestra escuela y diseñador del grupo de ingeniería. Pero tanto él como yo desde la vida académica, he participado por presentar un poquito tanto en el plan de saneamiento de Galicia, en la actualización del plan de saneamiento de Galicia, en el plan de abastecimiento de Galicia, es decir, grandes planos con una visión muy macro. Pero también hemos participado en cosas más de detalle, en el proyecto Mandeo con la Diputación de Coruña, ya entrando en saneamiento, entrando en tubo, entrando en depuradora, entrando en engrosamiento, entrando a conflictos o diálogos con los vecinos para ver qué se puede poner.
Es decir, hemos levantado, tanto él como yo, muchas tapas de alcantarilla y hemos visto mucha infiltración y muchas aguas residuales y nos hemos manchado, por decirlo de alguna forma. Tenemos la visión más macro, pero también conocemos la realidad y por eso cuando hemos recibido esta invitación, pues hemos dicho que sí. Es decir, pues hasta ahora estaría encantados de venir a aprender. Venimos a aprender. A ver cuál es vuestro sentido, vuestra problemática, porque también vamos a compararla con nuestra visión de otros sitios y vamos a intentar organizar, establecer unas guías, o a ver si somos capaces de establecer unas guías, unas directrices para empezar a dar soluciones más integrales, más de conjunto, más de futuro a esta problemática que tenemos, que es el saneamiento en el rural. No quiere decir que el saneamiento y el drenaje en las grandes ciudades no tenga problemas, que lo sigue teniendo, se van solucionando, pero es diferente, ¿no? La problemática rural es diferente. Vamos a empezar, tenemos una presentación un poco extensa, vamos a ir intercambiándonos la presentación, David y yo, siguiendo un índice que hemos preparado, y la idea es, aunque sea una exposición, cuando haya algún dato, algún matiz que digamos que merezca la pena o deseéis tener alguna aclaración, pues no pasa nada por interrumpir o por hacer una pregunta, que bueno, digamos, no se rompe. Cuanto menos rompamos la exposición, mejor, pero si hay algún dato para aportar o corregir, pues fenomenal. Vamos a hablar desde un punto de vista más general inicialmente, aunque luego bajaremos a lo particular. Y para mostrar un poquito nuestro punto de vista, que en cierta forma es la que organiza nuestra presentación, empiezo con dos definiciones básicas: saneamiento. Y no nos gusta hablar de saneamiento y depuración. Nosotros entendemos saneamiento como el conjunto global, no separado de la depuración. Saneamiento, conjunto de técnicas y sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas del edificio, una comunidad o una ciudad. Tenemos la comunidad. Y hablamos de sistema de saneamiento, sistema, partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para conseguir un objetivo común. Condiciones higiénicas y una comunidad, condiciones mejores o reducir el impacto sobre el medio natural, podríamos incluir hoy en día como matices en esa definición. Pero la idea es de conjunto de elementos, por lo tanto, cómo recogemos el agua en la cuenca, qué agua entra en la cuenca, cómo transportamos ese agua a través de las redes, qué hacemos en los bombeos, cómo llega la depuradora, qué hacemos por los alivaderos en tiempo de lluvia, cómo introducimos finalmente ese agua en el medio natural. Todo es un conjunto, son elementos del sistema de saneamiento que tienen que funcionar de forma íntegra. La tradicional separación entre yo diseño la depuradora y aquí hay 100 habitantes y por lo tanto tengo que tener ese agua residual, pues no va a ser así, porque además del agua residual de esos 100 habitantes va a llegar pues aguas pluviales, aguas de infiltración y la depuradora seguramente no trabaje bien. Es decir, buscamos la visión integral y que todos los elementos funcionen coordinadamente. Ese, digamos, es el mensaje que va a estar flotando, en definitiva, en toda la presentación. Pero es una presentación larga. Yo creo que va a acabar el partido de la Champions y todavía vamos a estar presentando eso. Vamos a ver un poquito de territorio y población, porque esta problemática singular de Galicia y también del norte de España, fundamentalmente. Vamos a hablar de planificación, aglomeraciones y números. Un poquito de marco legislativo y competencial. Tipos de redes y su problemática. Problemática general de los sistemas de saneamiento en Galicia. Objetivos de vertido, líneas de depuración y economía de escala. Aspectos a considerar para tender hacia sistemas de saneamiento eficaces y sostenibles, algunas ideas, y hacia unas directrices de saneamiento en medio rural, que es nuestro deseo, y al final unas conclusiones. Luego nos vamos a ir intercalando estos puntos. Vamos a hablar de saneamiento de territorio, población y saneamiento. Empezamos desde lo más macro. Galicia, territorio complejo, orografía compleja, los 1000 ríos, un medio natural que ha permitido una disponibilidad de agua que, como sabéis, ha permitido que la población se disperse en el territorio. Es decir, tenemos población dispersa en el territorio y tenemos una concentración de población sobre las rías de Galicia que sufren una presión por esa actividad humana, por esa presencia humana, y tenemos evidentemente presión por vertidos también importantes en el entorno de las rías. Tenemos una población que está desplazándose hacia la costa y que pocos son los municipios que crecen.
Tomiño creció, ahora está en un momento, me parece, estabilizado en población, pero es uno de los pocos que fue creciendo en el ámbito de la costa. Y pues un crecimiento, pues ahí está, con un crecimiento un poco significativo respecto al resto de Galicia, que incluso en muchas partes pues estaba estabilizado, pero Baful es estabilizado en descenso. Es decir, tenemos una situación bastante singular aquí en Galicia. ¿Y cómo se organiza, cómo de una forma sistemática se analiza cómo está distribuida la población en el territorio? Pues unas definiciones básicas son las que os presento aquí. Es decir, hablamos de entidades singulares de población, es decir, área habitable en el municipio, son definiciones administrativas. Habitada, seccionalmente deshabitada, claramente diferenciada, que se conoce por una denominación unívoca. Eso es una entidad singular. Entidades singulares que son núcleos de población, que son, o tenemos 10 edificaciones, o también, si no son esas edificaciones, 50 habitantes. Es decir, eso nos permite configurar una poligonal, una línea en un plano que rodea a un asentamiento. Y eso lo llamamos núcleo de población. Esta definición, muy sencilla, es clave en lo que vamos a ver a continuación cuando hablemos de planes de saneamiento y aglomeraciones. Y aglomeraciones, que es el siguiente concepto que vamos a ver. Y luego está la población que va a estar en diseminado. En principio, nos vamos a fijar en los núcleos de población, lo que denominamos núcleo de población. En Galicia tenemos del orden de 10.256, estos son datos de 2015, 10.256 núcleos de población. En Coruña, tenemos aquí Lugo, tenemos Orense y tenemos aquí Pontevedra. Nosotros, cuando se trabaja en el rural, en el plan de saneamiento, empezamos a pensar en poblaciones que tienen menos de 2.000 habitantes. Menos de 2.000 habitantes, la directiva de referencia en temas de depuración, la 91271, es decir, una directiva del 91, y los textos que se trasladaron a la legislación española marcan como una especie de límite que es por debajo de 2.000. Por debajo de 2.000, ya los objetivos, el efluente que va a salir de esa depuradora, digamos, la directiva dice tiene que ser adecuado. Es decir, hay una especie de límite ahí. A partir de 2.000 hacia arriba, los objetivos de vertido, vamos a verlo posteriormente, están muy claros. Por debajo de ese 2.000 es adecuado. ¿Qué es adecuado? Aquel que, cuando se vierte en el medio receptor, se cumplen los objetivos de calidad en el medio receptor. Claro, eso da muchas posibilidades. Eso del concepto de adecuado, vertido adecuado, abre muchas posibilidades. Y podemos fijarnos en... Aquí están distribuidos en el salto de 1.000 a 2.000 y luego bajo de 100 en 100. Estoy haciendo un análisis de 100 en 100. Este era 99, de 10 a 99, y podemos analizar cuántos núcleos, esos asentamientos de población identificados, por ejemplo, hay en Galicia. Y de esos núcleos que hay, del orden de 9.893, son menos de 500 habitantes. Es decir, estamos en un tamaño de núcleos pequeños. Y de esos en Galicia, del orden de esos 9.800, casi 10.000 menores de 500, nos fijamos en este número de 7.900, casi 8.000, están entre 0 y 100 habitantes. Entre 0 y 100 habitantes. Es decir, son muchas unidades de asentamientos en el territorio. Eso es un reto para la prestación de cualquier servicio público. ¿Qué pasa en Galicia con la población de esos núcleos? Evidentemente, hay grandes núcleos, mayores de 2.000 habitantes que concentran mucha población. Es decir, los mayores de 2.000 concentran el 60%. Pero ¿cuánta población hay en esos pequeños núcleos? Pues por debajo de 500 habitantes hay cerca de 700.000 personas en este ámbito. Es decir, en este tamaño de núcleos, por debajo de 500, tenemos mucha población en la cual la prestación de esos servicios, tanto de abastecimiento como de saneamiento, es muy compleja. Tenemos dispersión en el territorio. ¿Qué pasa en Tomiño? Es una primera aproximación, luego voy a aprender más de cómo es realmente estar saneamiento en Tomiño. Yo he recogido 4 datos del Instituto de los planes de saneamiento, del Instituto Clásico de Saneamiento. Tenemos del orden de 63 núcleos y 62 son menores de 500 habitantes. Y de hecho hay casi 58 menores de 100. Es decir, tenemos nucleada la población y luego apenas hay 2.000 habitantes. Perdón, ahí estamos hablando de la población de 2.000 habitantes en esos núcleos.
tenemos muy nucleado, lo conocéis perfectamente, la situación del concello. Y hay mucha población en diseminado. Todavía hay otro montón de entidades que se consideran en diseminado. Bien, ¿esto por qué lo cuento? Porque voy a hablar de planes de saneamiento, del Plan de Saneamiento de Galicia, el de 2015, y una actualización que se hizo posteriormente. Evidentemente, esto es toda la dispersión de núcleos que puede haber en Galicia, pues está todo el territorio colonizado, y luego esos núcleos, pequeños núcleos, su vertido nos va a recibir medios. Evidentemente vimos antes la red de ríos, pero en esos ríos hay zonas piscícolas protegidas, espacios naturales, es decir, que es un medio sensible, es un medio que debemos tratar con cariño. Hay estas son zonas de protección de vida piscícola. Hay zonas de captaciones donde vamos a tener que cuidar la influencia de nuestro vertido aguas abajo. Hay zonas de baño fluvial que podemos afectar con nuestro vertido si no desinfectamos o si no hacemos algo con los coliformes. Tenemos toda la zona de costa con cultivos marinos. Tenemos zonas de baño marinas, playas, tenemos zonas de cultivos marinos. Bien, todo eso condiciona. Recordad que he hablado de por debajo de 2000, nuestro vertido, cuando lo soltemos depurado, el efluente tiene que tener una calidad adecuada y no impactar en el medio natural. Pero claro, tenemos un medio natural que debemos, con diferentes sensibilidades, por así decirlo. Tenemos zonas en que no va a haber problema, pero tenemos otras zonas donde tenemos que cuidarlo mucho. Eso tiene que estar presente a la hora de configurar la línea de depuración. Como decía, la referencia en depuración a nivel europeo es la directiva 91/271, que es una directiva ya vieja, podemos denominarla ya vieja, pero que todavía sigue sin cumplirse y todavía nos están cayendo multas porque no la cumplimos. Es decir, pero que se va haciendo inversión, pero bueno. Y se ha hecho bastante en depuradoras grandes, pero en depuradoras por debajo de 2000 hemos hecho muy poco. Es verdad que concentrar el esfuerzo en las depuradoras grandes soluciona el problema de muchos habitantes. El trabajar en nodos dispersos soluciona poco y la inversión, sabéis, va a ser muy elevada. Por ejemplo, hay algo que condiciona mucho el tipo de frente de la depuradora, que es cuando la zona se declara zona sensible. Una zona sensible, según la 91271, quiere decir que tenemos que tener cuidado con el nitrógeno y el fósforo que soltamos de nuestras depuradoras. Bueno, pues eso nos hace que nuestra línea de proceso también tengamos que tener más cuidado en su diseño, en su configuración y diseño. Y luego tenemos la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos. La Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos está ordenando mucho lo que es cómo están las masas de agua y qué queremos tener en las masas de agua y, por lo tanto, qué vamos a tener que hacer para conseguir esa calidad en las masas de agua. Está reordenando todo de una forma que no había conseguido hacer los planes de saneamiento, la aplicación de la Directiva Marco y los planes hidrológicos. Realmente, el plan hidrológico de Galicia Costa y el plan hidrológico Miñosen van a ser las herramientas que van a obligar, van a meter más presión a los concellos y a las administraciones para que sigan intensificando los esfuerzos en depuración. El saneamiento, vamos a ver el saneamiento. Bien, he hablado de núcleos pequeños, muy dispersos en el territorio, que va a haber que sanear, que va a haber que hacer saneamiento y que van a tener que, el efluente de esas pequeñas depuradoras, van a tener que cumplir unos objetivos que pueden llegar a ser a veces relajados o a veces estrictos en función del medio natural en el que estemos. Bien, ¿cómo podemos, cuando analizamos un territorio, analizamos cómo está la población y lo primero que hacemos es ver si podemos unir el saneamiento de núcleos, empezar a trazar líneas entre núcleos para intentar agregar aguas residuales, agregar habitantes, buscando un único punto de depuración. A ese ejercicio de unir población, unir asentamientos para ir hacia un punto de residuo, se le denomina crear una aglomeración urbana, es el término técnico, generar una aglomeración urbana. ¿Cuándo tenemos una aglomeración urbana? Cuando una población y las actividades económicas presentan una concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas residuales a una instalación de tratamiento, con un punto de vertido final. A eso se le denomina aglomeración. De hecho, la propia directiva decía, cuando no se justifique la instalación del sistema colector, bien por no suponer una ventaja para el medio ambiente, o bien porque la instalación implica un coste excesivo,
se utilizarán sistemas individuales u otros sistemas adecuados que consigan un nivel de protección ambiental adecuado o igual. Es decir, no solamente hay que buscar aglomeraciones, sino tenemos otras opciones para la depuración y estar abiertas siempre que consigamos esos objetivos ambientales. Tenemos grandes aglomeraciones, por situarnos un poco al norte, esto sería el entorno de Coruña, pues la aglomeración de Coruña, que al final lleva las aguas a ver, pues llegan aguas de Arteixo, llegan aguas de la provincia de Coruña, de Culleredo, de Cambre, de Oleiros, van aguas, al final viajan las aguas, bombeo tras bombeo, acaban llegando a Vens, acaban buscando un punto de vertido, pues de una gran depuradora, con una economía de escala, del cual hablaremos luego, y un punto de vertido. En Sada tenemos pues otra aglomeración que genera un punto de vertido. Luego hay otras pequeñas aglomeraciones por aquí dispersas, pero hemos conseguido concentrar, buscando unos objetivos y un único punto de vertido. Hay una concentración suficiente de la población. Pero ¿qué pasa en el rural? Lo normal, tenemos muchos asentamientos. ¿Cómo creamos aglomeraciones en el rural? Pues uniendo, esto es Boimorto, creo que es este pequeño recorte de plano es Boimorto, pues tenemos pequeñas redes que al final van a un punto de vertido, a una depuradora, un punto de vertido. Otra aglomeración une estos dos núcleos y un punto de vertido. Otro núcleo, otro punto de vertido. Pues en 2-3 kilómetros de distancia tenemos 3 aglomeraciones. Esto es una aglomeración. Es posible que tengamos saneamiento autónomo, lo que llamamos saneamiento colectivo de proximidad, redes pequeñas, saneamiento asociado al núcleo, y podemos tener aglomeraciones rurales. Esto también sería una aglomeración al final porque tiene un punto de vertido de una vez. Bien, asentado un poquito la jerga. Pasemos a planes. Planes de saneamiento que están vigentes en Galicia. El plan de saneamiento 2000-2015, nos falta el iniciado para cumplir esa directiva 91/271. ¿Qué se tomó en este plan como criterio? Se buscó coger, esto está mal este término, esto no es aglomeraciones, se tomó como decisión analizar solo aquellos núcleos que eran mayores de 100 habitantes. Buscamos en el territorio núcleos mayores de 100 habitantes, intentamos unirlos si por gravedad es suficiente o si hay que poner un bombeo, pues ponemos un bombeo y generamos una aglomeración. Pero solo nos fijamos en aquello que es mayor de 100 habitantes. Para la primera inversión está bien, para ver qué es lo que se puede. Es decir, unimos núcleos, asentamientos, también algún diseminado lo metemos para generar aglomeraciones y empiezo a conectarlos con otros. Bueno, pues ese plan de saneamiento se ha planteado es utilizar más de 100 habitantes y algunas de diseminado. Eso fue el criterio que se utilizó. El análisis de todo el territorio de Galicia dio como resultado, con estas uniones, un número de aglomeraciones o un número de depuradoras que había que construir. Bueno, algunas ya estaban construidas, pero daba una idea de lo que había que hacer. Se analizó el territorio y se fueron configurando. Se unía el núcleo, una aglomeración, otra aglomeración, se veían un poco las pendientes, pero se trabaja a una escala más. ¿Eso qué dio como resultado? Dio 1.400 aglomeraciones, 1.400 depuradoras, y 1.200 de ellas eran menores de 1.000 habitantes. Era pequeño saneamiento rural, saneamiento de pequeña depuración, saneamiento de colectivos pequeños. 200 son las grandes, 200 son las que dominan y son las que van a servir a la mayor parte de la población realmente. De esas aglomeraciones estamos diciendo cómo son esas pequeñas aglomeraciones, esas 1.200. Pues esas 1.200 están todas en esta zona. Son pequeñas tubos alcantarillados, depuradora, vertido, están en esta zona. Estamos hablando de 100 a 200 habitantes, es decir, todas por debajo de 500. Tenemos muchas unidades dispersas en pequeño tamaño. Después de haber hecho ese ejercicio de unir, incluso algún bombeo, pendiente adecuado, se configuraron 1.200. Es decir, 1.200 actuaciones. Y las 200 eran las más importantes, porque con 200 se cubría casi, si nos fijamos en la línea verde, pues con 200 aglomeraciones cubrían ya casi 2 millones de habitantes, más de 2 millones 400.000 habitantes eran cubiertos con esas, en definitiva, las depuradoras. Pero quedaban las pequeñas, esas actuaciones pequeñas. Hacia el año 2008-2009 se hizo una revisión del plan.
Vamos a ver cómo estamos en el 2008. Y en vez de trabajar con núcleos de 100 habitantes, se dijo, no, vamos a bajar un poquito más. En abastecimiento tenemos comunidad los 50 habitantes, porque es lo que dice el Real Decreto, vamos a bajar un poquito más. A ver qué pasa con los núcleos de 50 habitantes. Y se hizo ese análisis. Y el resultado que en Galicia había que hacer, está en el plan, había que tener, vamos a decirlo así, había que tener 2.500 depuradoras. De esas 2.500 depuradoras, del orden de 2.000, había que hacer las nuevas. Y de esas nuevas, cerca de casi todas ellas, eran de pequeño saneamiento rural. Es decir, eso es lo que queda por hacer. Muchas pequeñas depuradoras, muchas pequeñas aglomeraciones, muchos pequeños saneamientos, aglomeraciones pequeñas. ¿En qué tamaños? Por debajo de 500. Aquí es el trabajo que queda por hacer. Estos son datos del 2008, 2009, 2010, todavía seguimos igual. Es decir, el trabajo, el reto del saneamiento en Galicia está aquí. Se valoraron los costes. Era una barbaridad. Esto se ha quedado en un borrador. Eran brutales los costes en saneamiento en la alcantarilla. O sea, no, se ha quedado ahí, se sabe que está ahí y se sabe que el reto está en esta parte. Pero están los kilómetros que hayan falta de alcantarillado, que luego podrían modificarse analizando las condiciones locales, pero había una estimación y los recursos son brutales. No se pueden planificar ni en 4, ni en 10, ni en 20 años. Es un ejercicio a medio y largo plazo, que quizá supera a veces los horizontes políticos. Los malos horizontes políticos, ¿no? Es decir, hay que hablar, el saneamiento tiene que ser con una visión más global, de 10, 20, 30 años, precisamente para todo en este medio rural. Esto, en azul, están todos aquellos puntos que representan actuaciones planificadas en rural. No, es decir, es una población, la gran masa de población está solucionada con las 500 principales. Con las 200 sobre todo, queda un reto de trabajo en el medio rural. Esto que ven en verde serían redes que habría que trazar. ¿Cuánto vale un kilómetro de red de alcantarillado, de tubo de 300 típico con el pozo correspondiente? David, ¿cuánto vale un metro de red con tubo asociado? Vamos a poner un número, 60, 70 euros por metro lineal. Un kilómetro, 60.000 euros. 70.000 euros. Las inversiones en saneamiento, en estas valoraciones, los costes de bombeos y colectores son brutales, incluso muy superiores a lo que hay que invertir en las propias depuradoras. Aquí lo vuelvo a contar Mariana, ¿verdad? Sí. Es decir, yo he cogido el borrador que digamos este uso está, pero no está en el plan de saneamiento, esta actualización, porque además es una planificación a 2040, y yo he visto que aquí estaba lo que está en el plan. Se habla de una ampliación de la depuradora principal hasta 18.500 habitantes, que luego contarás si tiene sentido o no. Y luego se generaban unas aglomeraciones de 2.700, 2.100, 900, 350, es decir, se intenta eliminar, pero viendo la dispersión, no conozco por dónde van conseguidos los planos de esa proyecto, pero viendo lo disperso que está la población, para llegar a esos números y agrupar todos esos núcleos que tenemos dispersos, va a haber que tirar, o sea, lanzar bastante de colector, o habría que tirar en ese supuesto bastante kilómetros de colector, muchos kilómetros de colector, que no sé si es lo adecuado, pero es lo que se plantea. Esto es los niveles de planificación son una visión más amplia y luego hay que bajar. Esta es un poquito una visión general de lo que es lo que está planificado y un poco los problemas, las problemáticas que generan en el entorno. David, te toca hablar del marco legislativo. Vamos a ver. Bueno, primero de todos me sumo al agradecimiento por habernos invitado y la verdad es que les doy las gracias por la asistencia. Me ha gratamente sorprendido. Bueno, yo voy a continuar un poco donde lo ha dejado Joaquín y lo primero que me interesa hablar es un poco el tema de la legislación. Obviamente ni se planteen que me voy a poner aquí a explicar todo lo que hay, pero esto es un poco para que vean todo lo que es el ciclo del agua. Es decir, salimos del medio receptor, hacemos una captación o lo que sea,
decir, digamos que le traemos agua porque la necesitamos, la vamos a depurar, la vamos a distribuir y digamos que, bueno, pues hoy estaríamos trabajando en esta parte de aquí. Es decir, tenemos que recoger el agua que nosotros estamos utilizando y trasladarla de una manera, vamos a decir, decente, al medio receptor. Bueno, todo lo que hay aquí en esta transparencia es toda la legislación que entra en lo que es el ciclo del agua. Como ven, esto es absolutamente inabordable. El problema ya no es que haya muchísima legislación, sino que es que además en Galicia tenemos 4 actores que tienen competencias y, francamente, se suelen pisar y es bastante discutible quién tiene las competencias. Tenemos las confederaciones, organismos de cuenca, en Galicia tenemos 4, bueno, realmente nos afectan 2, Galicia Costa y Miño-Sil, las otras 2 afectan a un espacio territorial muy pequeño. Tenemos las diputaciones, que no está muy claro dónde empiezan y dónde terminan sus competencias. Tenemos Aguas de Galicia, o el organismo autónomo Aguas de Galicia, que tiene 2 funciones diferentes. Por un lado es un organismo de cuenca y por otro lado tiene una responsabilidad directa sobre el abastecimiento y el saneamiento en general en todo el ámbito territorial de Galicia. Y después tenemos los ayuntamientos, que realmente, más que el orden sea así, si nosotros nos vamos a la ley de bases de régimen local, realmente es el ayuntamiento el, voy a decir, único responsable casi, si uno lee la ley de bases, en materia de abastecimiento y saneamiento. Y esto está muy bien, pero es un poco mentiroso, porque cuando realmente un ayuntamiento se pone a planificar, o quiere planificar su red de abastecimiento y su red de saneamiento, digamos que tiene tanta normativa que la está condicionando, que si uno se lo mira de abajo hacia arriba, del ayuntamiento hacia arriba, cuando termina dice, bueno, yo la verdad es que aquí lo único que voy a hacer como técnico municipal es escribir, porque todo me viene dado. Y esto es muy desconocido realmente. Es decir, si nosotros nos plantamos en la parte del saneamiento, lo primero es que los saneamientos siempre se enfocan desde el medio receptor. Nosotros tenemos una obligación y el objetivo del saneamiento es que nuestro medio receptor tenga una calidad determinada. Va a depender del tipo de medio receptor, pues vamos a tener que ser más exigentes, como explicó antes Joaquín, en unos lugares que en otros. Y va a condicionar también mucho la actividad que tengamos allí. No es lo mismo tener una zona de captación de agua potable, tener una zona de baño, tener una zona de cría de moluscos, que en Galicia pues, es bastante habitual y es un motor económico importante, y en función de eso nosotros vamos a poder verter esa cantidad de agua con unas determinadas condiciones o con otras. Esto de aquí, o sea, estas condiciones, digamos, en las que nosotros podemos verter, nos lo va a marcar el organismo de cuenca. En el caso de Tomiño sería Miño-Sil. Por lo tanto, ya de entrada, el ayuntamiento, cuando se quiere plantear pues, unas directrices en cuanto a saneamiento o en cuanto a depuración, pues, vamos a llamar saneamiento y depuración a lo mismo, lo primero que tiene que ir es al organismo de cuenca, preguntarle si puede verter en estas condiciones y si su metodología o su línea de proceso que ha escogido, pues por determinadas circunstancias que veremos después, realmente cumple o no cumple eso. Claro, uno dice, bueno, tenemos una normativa que parece clara, que me dice cómo puedo verter el agua al medio receptor. Pues también es una normativa un poquito de aquella manera, porque el problema es que en el propio medio receptor, es decir, si yo tengo una zona de agua de baño, tengo que cumplir unas condiciones en el agua de baño. Claro, uno, la verdad, con un poquito de sentido común, dice, hombre, si yo tengo una normativa que me dice cómo tengo que echar el agua, se supone que echando el agua en esas condiciones obtengo las características que estoy buscando en mi medio receptor. Bueno, pues esto es lo que nos diría el sentido común. El problema es que estas legislaciones no se hacen y no se han hablado. Por lo tanto, muchas veces uno está trabajando con esto y dice, no, yo voy a echar el agua en estas condiciones porque la normativa que hay es esta. Y cuando le pregunta al organismo de cuenca, el organismo de cuenca le dice, no, que va, eso a usted no le vale, pero ya hemos hecho la depuradora, con lo cual fantástico. Entonces resulta que no obtenemos una autorización de vertido y nos queda la depuradora mirando para allá. Es decir, realmente la parte legislativa está olvidada y es complicadísima. Si nos vamos a la red de saneamiento, es decir, lógicamente, en función de las características que nos exijan en el medio receptor, vamos a diseñar nuestra red, nuestro sistema de tratamiento y nuestra red de saneamiento. Es decir, que ya vamos muy condicionados como ayuntamiento. Si nos vamos a la red de saneamiento, en teoría tenemos unas ordenanzas municipales. Pero las ordenanzas municipales tienen que estar acorde al reglamento de que desde el año 2012 tiene en vigor Aguas de Galicia.
Y desde el año 2014, si estas ordenanzas no están informadas por Aguas de Galicia, este Real Decreto es la ordenanza municipal. Esto debe pasar hoy en día aproximadamente en el 70% de los ayuntamientos, que probablemente no lo sepan. Claro, lo que dice este reglamento dice muchas cosas. Ya les anticipo que el 90% de las cosas que dicen no los cumple ni uno solo de los 313 ayuntamientos que tenemos en Galicia. Ni uno. Con lo cual, bueno, ya tenemos un problema. Pero es que además, en función de donde estemos, este reglamento que afecta a toda Galicia, porque es un reglamento de Aguas de Galicia y afecta a toda Galicia, puede incluso entrar en contradicción con las exigencias que nos pide el organismo de Cuenca en un vertido en la red de saneamiento. Es decir, francamente, esto es muy complicado. Yo no les quiero enrollar más, porque podemos estar aquí toda la tarde, toda la noche con esto. Digamos que la idea que quiero transmitir es que, aunque parece que el ayuntamiento es el responsable de todo, cuando realmente se pone a trabajar en esto, dice, caramba, yo aquí capacidad de movimiento tengo el justo. Y tengo tantos organismos por el medio, pues que al final estructurar un sistema de saneamiento pues que funcione y que cumpla los objetivos de todo el mundo, bueno, pues a veces resulta muy complicado. Bueno, mensaje lanzado. Insisto, cuando uno es ingeniero municipal, técnico municipal, pues la verdad es que el punto de partida lo tiene complicado. Vamos a hablar un poco qué tipo de redes de saneamiento. Yo les voy a hablar mucho de las redes de saneamiento porque al final estamos cansados de ver que las depuradoras no funcionan, porque la depuradora pues, es de aquella manera. Francamente, hay muchísimas tecnologías de depuración que funcionan. ¿Qué pasa? Que funcionan cuando lo que les llega es para lo que están diseñadas. Si lo que les llega es un tsunami, pues evidentemente no funciona, ¿no? O sea, pues, y esto pues es lo habitual. Entonces, al final, esto hace que prácticamente nos estemos gastando muchísimo dinero en llevar una cantidad de agua extraordinaria a las plantas depuradoras, sean grandes, pequeñas o medianas, y que estas plantas lo que hagan es tratar la mitad del agua, la otra mitad la pasan por el lado y al final lo juntan todo. Es decir, para eso casi era mejor apagar la planta depuradora y acabábamos antes. Porque el objetivo que buscamos es siempre el mayor receptor, por lo tanto no estamos consiguiendo nada. Bueno, esto es un poco lo que vimos antes, el ciclo del agua. Pues bueno, pues sencillamente, pues, para que tengamos más o menos claro, salimos de aquí y llegamos aquí. Y bueno, pues nosotros esta parte de aquí parece que está como más trabajada, la gente lo tiene más asumida, es más exigente, porque evidentemente nosotros, tanto en cantidad como en calidad, hoy abrimos el grifo, no nos sale agua y estamos en el ayuntamiento con el palo diciendo que por qué no tengo agua. Si el agua me sale con mal sabor, también. Pero el tema del saneamiento, pues nosotros tiramos la cisterna y ya, y que sea lo que Dios quiera. Y realmente, si nosotros comparamos lo que nos cuesta el saneamiento con el abastecimiento, es una burrada de dinero. Gana por goleada el saneamiento a lo que es el abastecimiento. Pero no somos tan exigentes. Bueno, me centro en esta parte de aquí. Todo esto es lo mismo, pero bueno, un poco más complejo. Sencillamente, nosotros estamos captando agua en el medio, la estamos utilizando y el problema aparece. La recogemos y nos la llevamos a nuestra depuradora y la volvemos a meter en el medio. Bien, esto sería lo ideal. El problema es que esto está muy alejado de la realidad, y está muy alejado de la realidad, uno, pues por el estado de nuestras redes, dos, por nuestro clima, que eso pues, seguramente es una ventaja, no un inconveniente, pero el problema es que de cara a las redes de saneamiento es un inconveniente. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Entonces tenemos los problemas, llueve mucho y tenemos niveles freáticos, tenemos mucha agua en el suelo. ¿Qué pasa? Que esto nos genera dos problemas. Por un lado, es muy probable que nos entre mucha agua del suelo a nuestras redes de saneamiento, provocándonos un trastorno importante, y por otro lado, pues de una manera voluntaria o de una manera involuntaria, también estamos recogiendo una gran cantidad de agua de lluvia que se mezcla con el agua residual y al final estamos manejando unas cantidades de agua que son inabordables o inasumibles pues para las plantas depuradoras, para las estaciones de bombeo, etcétera, etcétera. Sobre todo si no se cuenta con ellas, que es lo habitual. Es decir, lo habitual es decir, yo no voy a tener nunca aguas de lluvia en mi red de saneamiento. Bueno, pues esto lo dicen, si reunimos a 300 técnicos municipales, 200 nos dirán eso. Pues 313 ayuntamientos mezclan las aguas de lluvia con las aguas pluviales. Todos. El problema es que sus sistemas no están preparados para eso. Con lo cual, pues bueno, los problemas los tenemos ahí.
Bueno, a partir de ahí se pueden hacer muchas estrategias, es decir, nosotros podemos asumir pues que nos va a traer la lluvia. Bueno, pues es una decisión como otra cualquiera, sencillamente tenemos que tener en cuenta que eso nos va a suponer un coste y nos va a suponer tener que hacer un sistema de saneamiento pues adaptado a ello. Vale, no pasa nada. El problema es que es una decisión que tenemos que tomar de entrada. Muchas veces esa decisión viene impuesta por las condiciones que tenemos en ese momento. Si nosotros partiésemos de algo nuevo, bueno, pues a lo mejor quizás todos estemos pensando en decir, bueno, a lo mejor es que hacemos una red de saneamiento para el agua residual y nos hacemos otra para el agua pluvial. Bueno, pues yo como buen gallego les tendré que decir que depende. Depende. Porque el agua de lluvia es limpia. Cuando cae del cielo, sí. Una vez que llega al suelo, depende. Les enseñaré por ahí alguna fotografía de agua pluvial, pero una vez que ha escurrido por el terreno, bueno, lo vemos todos los días. Nos ponemos a baldear nuestro garaje y vemos cómo sale el agua. Pues más o menos es como viene cayendo una vez que cae del cielo y escurre. ¿Qué pasa? Que no es, digamos, el impacto que tiene. Uno, no es lo mismo en una gran ciudad que en un medio rural, no es lo mismo que esa agua pues, se nos vaya a un determinado punto de vertido o se nos vaya a otro. Pero eso es algo que también tenemos que tomar una decisión de entrada. Es decir, podemos asumir una red separativa, es decir, con solamente recogiendo agua de lluvia, y la calidad del agua de lluvia una vez que llega al medio receptor la puede asumir. Por ejemplo, en una ciudad, Pontevedra o Noia, si hacemos una analítica, por ejemplo, del agua pluvial, pues tiene contaminación fecal. ¿Por qué? Pues porque los perros hacen sus necesidades en la calle, las palomas también, los tejados se lavan. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos al lado un paseo marítimo precioso y un banco marisquero debajo, pues el banco marisquero la lleva clara. Y sin embargo tenemos una red de pluviales y todos nos quedamos muy contentos y le echamos la culpa a la red de saneamiento. A lo mejor la red de saneamiento no tiene nada que ver. Entonces depende. Insisto, a veces se puede tomar una decisión en un sentido y otras veces en otra. No hay, si a mí me preguntan qué es mejor, no lo sé, depende del sitio. ¿Por qué hacemos una red de saneamiento? Bueno, pues hacemos una red de saneamiento, insisto, fundamentalmente para proteger el medio receptor. Básicamente que pues, la cantidad y la frecuencia de cualquier descarga pues, cumpla con los requisitos que marque la legislación y por lo tanto el organismo que manda digamos en esa zona. Insisto, por ejemplo aquí, la Confederación Minusí. Entonces, ¿qué tipo de vertidos tenemos? Tenemos vertidos por parte de los aliviaderos de la red, pues estos son bastante problemáticos porque obviamente su tratamiento es ninguno, con lo cual, bueno, pues es casi agua residual bruta. Tenemos agua residual tratada, que viene de las estaciones de tratamiento, bueno, esta lógicamente se supone que está en condiciones para ser vertida. Tenemos, depende de qué sitios, problemas con contaminaciones industriales. Normalmente las ordenanzas municipales regulan cómo puede verter una industria a la red, pero bueno, yo creo que seguramente Mariano lo podrá explicar. Yo no sé realmente cuántos vertidos industriales se controlan. Puedo poner 1000 ejemplos porque es muy difícil, además. Y la última parte, la contaminación asociada a las aguas de lluvia, pues un poco lo que les explicaba antes. Si efectivamente está mezclada con agua residual, pues ya tenemos un problema, porque efectivamente es agua contaminada y depende en qué sitio es más o menos dañina. Y la parte pluvial de la red separativa, pues lo mismo. Depende de por dónde esté escurriendo el agua, pues lo mismo que discurra por los prados, por toda la vida, que no pasa nada, pues a lo mejor que discurra pues, por la AP9. Pues el agua que de escorrentía de la AP9, si la metemos en un bote, pues se sorprendería. Bueno, realmente, desde un punto de vista, digamos, más técnico, lo que tenemos que tener en cuenta en una red, pues es su trazado, evidentemente. Esto condiciona muchísimo el que nosotros podamos aglomerar o no, o juntar, digamos, distintos núcleos de... Parece que sobre plano es todo muy sencillo, y dice, hombre, es muy fácil. Nosotros tenemos aquí 3 aglomeraciones, tiramos 3 rayas, las juntamos, las metemos en una raya más. El problema es que las rayas son tuberías, y nuestro terreno es así. Entonces, claro, cuando te das cuenta, estas rayas implican 67 estaciones de bombeo, consumos energéticos, motores que se estropean, que no se estropean, con lo cual al final uno dice, bueno, pues no lo tengo yo tan claro. Diseño hidráulico, pues bueno, evidentemente, siempre que podamos, es una cuestión de economía municipal y de economía doméstica. Si yo puedo mandarlo por gravedad, pues voy a intentar no hacer estaciones de bombeo. Yo no sé cuál sería la media de número de estaciones de bombeo en Galicia, por
ejemplo, ayuntamientos como Boiro o Rianxo están en torno a 60 estaciones de bombeo. Claro, mantener 60 estaciones de bombeo, pues se pueden imaginar. Bueno, después diseño mecánico de conducciones, pero esto es habitual. Las redes de saneamiento, la verdad es que yo diría que son como las grandes olvidadas desde un punto de vista técnico. Cuando alguien se plantea hacer un puente, parece que se lo toma con cuidado, no vaya a ser que el puente se caiga. Cuando metemos tuberías, pues estamos cansados de ver. Nosotros cogemos los tubos, hacemos una zanja y los tiramos. Bueno, pues van a ver por ahí algunas fotografías de cómo están los tubos por dentro. Hay muchísimas tuberías rotas que lo que hacen es generar todavía más problema a los pocos problemas que ya tenemos con la cantidad de agua. Porque, bueno, entiendo que les quede claro, un sistema unitario, para que les suenen los nombres, pues un sistema unitario es aquel que conduce tanto el agua pluvial como el agua residual, digamos, en tiempos secos. Bueno, pues esto es un esquema típico. Lo recogemos todo, lo mezclamos y lo llevamos a una depuradora. ¿Qué pasa? Que la depuradora es un zoológico. La depuradora, pues hay bichitos pues, que comen, pues eso, lo que tienen que comer. ¿Qué pasa? Que si de repente les llega una cantidad de agua con una cantidad de contaminación seguramente sea parecida o en kilos seguramente sea parecida, pero si le llega una cantidad de agua brutal es como un tsunami. Con lo cual, digamos que son incapaces de abordarlo. Por lo tanto, normalmente, antes tienen un aliviadero y se va toda la agua. Vale, esto es un sistema, este es un dibujo, voy a decir, antiguo. Esto hoy es inadmisible. ¿Por qué? Porque la cantidad, o sea, el agua que sale por aquí, mezclada, tiene una carga contaminante muy importante. Por lo tanto, hay que complicar un poco más el sistema e intentar quedarse con esa cantidad de agua y decir, bueno, pues cuando deje de llover, esa cantidad de agua la vuelvo a meter en la depuradora. Bueno, eso implica un diseño complejo y evidentemente no se puede hacer un sistema estanco. Llega un momento que dices, bueno, de alguna manera yo voy a tener que verter. ¿Cuántas veces voy a poder verter? Pues depende del medio receptor. Si el medio receptor es más o menos sensible, pues muy pocas. Si es menos sensible, pues a lo mejor lo puedo hacer con mayor frecuencia. ¿Sistema separativo? Pues sencillamente sería el ideal, teniendo en cuenta que la red, digamos, de agua fecal funcionaría estupendamente, porque realmente todos, si analizamos, casi se puede saber cómo funciona una ciudad solamente mirando para las alcantarillas. Más o menos hacemos todos las cosas al mismo tiempo, en unas determinadas horas. Es relativamente fácil ver un poco cómo funciona, digamos, la población. Y además es una cantidad de agua bastante estable. Es decir, pues más o menos nosotros tenemos unas costumbres que a lo largo del año pues nos duchamos, pues el que sea, una vez al día, 2 veces al día, una vez cada 3 días, da igual, pero más o menos somos bastante ordenados en ese aspecto. Con lo cual, desde el punto de vista del dimensionamiento de las estaciones de bombeo, de las depuradoras, sería fácil de hacer. Por otro lado, tendríamos otra red de tuberías. Desde un punto de vista de inversión, ya ven que tenemos ya 2 redes de tuberías. Y aquí la duda es, el agua, como les decía antes, ¿el agua que está escurriendo es suficientemente buena para poderla verter al medio receptor? ¿Sí o no? Si es no, ya tenemos otro problema, porque ya tenemos que poner algún tipo de tratamiento, seguramente mucho más barato que el agua residual, pero algo más, con lo cual ya estamos complicando, ya tenemos 2 redes de tuberías, una inversión inicial importante, 2 estaciones de tratamiento, aunque sean diferentes. Bueno, esto al final es coste, coste y coste. Y después, lo más peligroso de estas redes, somos capaces de garantizar, tenemos medios suficientes para garantizar que a esta red de agua de lluvia no nos vamos a conectar con acometidas domiciliarias. La respuesta es no. Entonces, al final, lo que acabamos haciendo es 2 redes unitarias, una con un tratamiento y la otra con ninguna. Entonces, esto, bueno, pues también es algo que se tiene que plantear cualquiera que va a decir, yo voy a hacer un sistema separativo. Bueno, en cuanto a la hora de realmente mantenerlo separado, cuesta mucho. Y cuesta mucho seguramente por nuestra propia cultura. Es decir, cuántas veces tenemos algún apuro en casa y hay que sacar una tubería, qué estupendo, aquí tenemos una tubería, hacemos un agujero, le metemos un martillazo y lo enchufamos. Y nos olvidamos. Pues a lo mejor esa operación pues está provocando un serio daño aguas abajo pues a una pequeña depuradora, que está acostumbrada a trabajar con un caudal muy pequeño y de repente, bueno, lo pueden hacer un día. Si se abre una alcantarilla y miran 10 minutos, verán que la cantidad de agua que pasa es poquísima. Pero pónganse en una bajante del tejado de casa un día que esté lloviendo y comparen. Y claro, una tontería, es una tubería.
Pues una tubería multiplicado por 14 vecinos, pues tenemos un solo. Bueno, esto es lo mismo, no me voy a liar más, esto sería un sistema unitario, pero de una forma un poco más complicada, es lo mismo. Y al final, nosotros recogeríamos toda el agua que nos cae, ya sea fecal, pluvial, y la tendríamos que conducir a la depuradora y por el medio tendríamos que poner algo para poder quedarnos con ese exceso de agua que en un momento determinado no podemos llevar a la depuradora y cuando deje de llover, pues la mandamos. Bueno, esto implica coste de inversión, necesita espacio, etc. Desde un punto de vista de control es más seguro, porque realmente casi, si lo tienes bien dimensionado, eso sí, coste es mucho más. Sistema separativo, pues esto es lo que tenemos aquí, tendríamos nuestro sistema fecal, pues fantástico, cumpliendo lo que nos marca nuestro organismo de cuenca en este caso, pero muy controlado, y realmente sería ideal porque sería muy controlado. Y por otro lado tendríamos nuestra recogida de pluviales, doble conducción, y ¿podemos verterlo así al medio receptor? Sí, bueno, pues estupendo. No, pues entonces ya empezamos a complicarlo. Porque no quede duda de que Tomiño no es una excepción, es más, ganáis ahora mismo por goleada ya por el hecho del interés que tenéis en que esto mejore. Les voy a enseñar más o menos lo que está pasando en Galicia. Y lo que está pasando en Galicia, bueno, pues es bastante desalentador, pero es lo que hay. Saneamientos unitarios sin ningún tipo de gestión de agua pluviales. Esto es un clásico. Es decir, y todos los sistemas de saneamiento, pues en un momento dado se diseñaron prácticamente como que no iba a entrar agua de lluvia y entran todos. Con lo cual, pues es muy difícil que funcione. Provocan evidentemente reboses en las depuradoras, el caudal que llega es muy superior al que pueden tratar y lo peor de todo es que por el camino se pierde muchísima agua. Bueno, en algunos sitios es más o menos espectacular. Control de volúmenes vertidos, etcétera, pues eso es un desconocimiento absoluto. Bueno, aquí lo que les expliqué, realmente como el agua de lluvia no es limpia, cuando se mezcla, insisto, también depende del sitio. En una zona rural, esto, bueno, en una zona urbana podemos alcanzar contaminaciones 5 o 6 veces superiores a la del agua residual, con lo cual encima tenemos unas puntas importantes de contaminación. La falta de integración de los elementos que componen un sistema de saneamiento, esto es también bueno, otro clásico. ¿Por qué? Porque no existe realmente una planificación del sistema de saneamiento. Existe una planificación desde un punto de vista urbanístico, Plan General de Ordenación Urbana, donde todos lo tenemos en la cabeza y todo parece normal, que hay que ordenarlo. Nos olvidamos siempre de las infraestructuras. Claro, el problema es que además el Plan de Ordenación Urbana se hace en un plan, o sea, nos falta la tercera dimensión. Entonces, el problema es que cuando nosotros queremos hacer las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento nos encontramos con unos problemas muy grandes. Por un lado, de espacio y por otro lado, de orografía, que esto nos complica muchísimo las reglas. Además, como no existe un plan de saneamiento municipal, general, no estoy hablando de Tomiño, se van haciendo a parches. Entonces, hoy voy a hacer un trozo, mañana hago otro trozo. En general suele haber muy poca información de la red de saneamiento de un ayuntamiento. O sea, yo voy a cualquier ayuntamiento, le pido unos planos y casi se ríen de mí. Las habrá el fontanero de turno, el operario, pero realmente que existan, muy complicado. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer proyectos, vamos añadiendo trozo a trozo y nunca sabemos lo que tenemos abajo. Entonces es muy habitual, pues por ejemplo, hacer estaciones de bombeo que bombean más agua de lo que bombea otra estación de bombeo que tenemos abajo. Entonces estamos gastando energía, estamos tirando agua y estamos haciendo el ridículo. Falta de conocimiento de las características físicas de la red, porque le digo, trazados, diámetros, materiales, esto es una guerra continua. Si ya les digo, ir a un ayuntamiento y preguntar, pues puede que sí, igual pasa por aquí. Bueno. Actividades de explotación y mantenimiento en redes de saneamiento, las justitas. En grandes ciudades, bueno, no. Casi a veces en ayuntamientos medianos, en grandes ciudades, igual. Hay ciudades que lo hacen y otros que no hacen nada. Bueno, esto, un poco para tenerlos un poco, es básicamente lo que les estoy contando, pero en imágenes. Pues esto de aquí, esta mancha que ve aquí marrones, esto es la depuradora de Rienzo, no me importa poner nombres, porque ya veis que vamos a tocar. Bueno, pues esto sencillamente un día que está lloviendo, esto es lo que no está llegando a la depuradora. La depuradora está ahí, pero ya directamente todo esto se tira antes, con lo cual al final uno dice, bueno, pues para este negocio casi podíamos ya aquí cerrar la depuradora, ¿verdad?
Esto de aquí, estas líneas de aquí, son estaciones de bombeo. Es decir, esta que ven aquí, de color rosa, bombea este caudal que tiene aquí contra esta que bombea este que tiene aquí. Con lo cual, la diferencia de los dos se tira. Esto, bueno, nada, esto está en la playa de Riazor, en Ribera. Uno se sienta un momentito al lado de este bombeo, espera 2 minutos y ya ve saltar la tapa. Es porque está bombeando el bombeo anterior. Esto de aquí, no sé si se aprecia por ahí la salpicadura, es otra estación de bombeo que es un sistema supuestamente separativo donde no llega agua de lluvia. Bueno, pues está lloviendo, evidentemente el bombeo no puede, pues venga. Esto de aquí pues es pues un mantenimiento o un no mantenimiento de una estación de bombeo. Lo que esto cuando se limpia ya está pobre todo reventado y lo único que hace es poner en carga el colector y bueno, pues este es el vertido que provoca. Esto sí que es agua residual. Bueno, esto es para que vean un poco el daño que puede causar la lluvia. Fijaros aquí, tenemos, bueno, esto es el caudal, esto es más o menos, digamos, lo que tenemos, aquí estamos durmiendo y aquí nos empezamos a despertar, más o menos esto es la zona del día y volvemos a caer. Y esto es más o menos, siempre es igual. Pues fíjense, esto de aquí es una lluvia. Entonces, aquí estamos en torno a 40 litros por segundo y nos cae una lluvia y nos ponemos en 250. Pues bueno, eso es multiplicar por 5 el caudal de tiempo seco. Esto es poco, hay sistemas rurales sobre todo que bueno, pues normalmente llevan 3-4 litros por segundo, pues pueden llevar lloviendo 200. Claro, de 3 a 200, pues imaginaros que tengamos una estación de bombeo dimensionada para 4 litros por segundo, pues un tsunami. Entonces, bueno, estos son medidas reales, no nos las inventamos, o sea que los órdenes de magnitud son estos. Bueno, aquí otras casuísticas, tenemos caudales muy pequeñitos y cargas muy bajitas. ¿Esto qué quiere decir? Porque nos está entrando mucha agua limpia, nos está diluyendo bastante y esto puede, en función del tipo de tratamiento que tengamos en la depuradora, puede ser un problema. No tiene por qué ser, pero podría serlo, sencillamente porque no tenemos alimento. Pues esto es lo contrario. Tenemos lo mismo, un rango de caudales parecidos, 2-3 litros por segundo, y estamos en unas concentraciones de contaminación, bueno, espectaculares. O sea, como 3 veces la de contaminación urbana. Claro, si esto no lo sabemos antes, nosotros hacemos nuestra plantita depuradora y la pobre recibe tanto alimento que se mueren los bichos por tener tanta comida. Pues bueno, tampoco funciona. Esto de aquí es lo que puede generar un polígono industrial. Esto es la contaminación, como sube, pues de 1500, esto es adecuado, de 1500 a 4500 cuando está funcionando. Pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no nuestro sistema va a saltar por el aire. Bueno, esto es igual, pues aquí tenemos un caudal. Fijaros cómo varía mucho el caudal, pero la contaminación fecal es muy estable. Siempre más o menos tenemos la misma. Infiltración masiva, pues de redes, tanto de agua de nivel freático como de flujo de agua superficial. También, muy habitual. ¿Cuántos ríos tenemos conectados a las redes de saneamiento? Y hablo de ríos, no hablo de red de agua, digamos, subterránea que nos entra. No, ríos, deliberadamente. Saneamientos litorales con frecuente entrada de agua de mar. Bueno, esto a la orden del día. Esto normalmente, ¿por qué se produce? Pues sencillo, tenemos un sistema que está preparado solo para aguas residuales. Resulta que, lamentablemente, recibimos agua pluvial. Lo normal es que salte una tapa. Es muy espectacular. ¿Qué hacemos? Le abrimos un agujero al colector para que nos salga antes de que salte la tapa. Y nos olvidamos de que la marea sube y baja. Y cuando sube la marea, pues nada, tenemos un hervidero reversivo. Escasa implantación de redes separativas, sobre todo como tal. Es decir, muchísimos pueblos empiezan con una buena idea de una red separativa, entonces empiezan a separar, pero en vez de empezar a separar por abajo, empiezan a separar por arriba, entonces se dan cuenta que no tienen salida, entonces de momento la conectan a la de fecales, porque ya iremos ampliando y ya nunca ampliamos. Entonces al final lo que tenemos es un lío importante. Y un problema asociado a las redes de pluviales, pues nunca realmente ha habido esa preocupación de la cantidad de contaminación que pueden llegar a mover. E insisto, esto quiero dejarlo claro porque no quiero ser alarmista. Depende de dónde estemos trabajando, pero la contaminación puede ser muy importante. Esto es lo mismo. Esto de aquí, pues esto es más o menos lo mismo que hemos visto antes. Es un agua residual urbana, pues en torno a 10 litros por segundo. Esto es en verano. En invierno, pues Dios sabrá por dónde, nos entra, pues nada, 40 litros por segundo. O sea, pasamos de 10 a 50.
Entonces, claro, si nosotros tenemos, si esto realmente es para lo que nosotros hemos dimensionado nuestro sistema, se pueden imaginar lo que pasa pues 5 meses al año, que es una fiesta. Esta parte de aquí, pues bueno, esto se ve bastante mal, pero tenemos también 10 litros por segundo, nos cae una precipitación y nos ponemos en 80. Bueno, esto de aquí son todos mediciones reales, de distintos sitios. Lo que ven en rojo es una estación de bombeo que bombea contra la verde. El primer bombeo va bien. El verde bombea contra el rojo. Aquí ven que bombea el verde, el rojo tiene más capacidad. Bueno, pues aquí, en este de aquí, el verde bombea contra el rojo. Pues se puede imaginar lo que pasa con la diferencia. En este caso iba para la playa. Y esto es la entrada de marea. O sea, esto que ven aquí es la onda de subida y bajada de la marea. Pues cuando sube la marea, pues esto era una estación de bombeo que arrancaba y paraba. Cuando sube la marea no para nunca, hasta que vuelva a bajar la marea. Entonces vamos bombeando a ver. Bueno, pues esto es en imágenes. Bueno, una red de saneamiento un poco extraña. Tenemos aquí la red de pluviales y tiene como 2 aliviaderos a las 2 redes de fecales. Entonces cuando la red de pluviales lleva mucha agua, pues no pasa nada, la mezclamos con la de pluviales. Pero bueno, esto pues no sé, es una reparación interna de un colector. Esto de aquí es una entrada de marea. Veis que, vamos, tenemos por ahí algunos vídeos bastante graciosos por no llorar, donde entran las algas y todo. Y esto de aquí, la línea azul, es agua, es decir, es caudal. Llega un momento que está lloviendo, sube mucho el caudal, y esto de aquí son los sólidos en suspensión, es decir, es la carga contaminante. Esto es una red de pluviales, aquí solo hay agua limpia entre comillas. Pasa pues, de 40 miligramos litro a 160. Creo que el umbral de vertido creo que es 25, ¿no? 35. Pues 140 es la supuesta agua limpia. Si nos fuésemos a contaminación fecal, aquí en este caso teníamos como 10 a la 4, el agua residual tiene 10 a la 7 más o menos. Entonces, bueno, iba bien. Bueno, esto es lo que les decía antes, esto es una recogida de muestras de agua pluvial. Llueve, es una red de pluviales, bueno, pues aumenta el caudal. Estos son, digamos que vamos avanzando en el tiempo. A medida que va pasando más tiempo y está lloviendo, se está lavando, digamos. Pues eso es el colorcito que tienen las primeras. Con lo cual, esto como para tirarlo. Depende del sitio, insisto. Bueno, esto no lo tiraría en ningún sitio, pero es verdad que esto, a lo mejor en un entorno rural, no estaríamos aquí. Problemática desde el punto de vista de la legislación, pues bueno, este Real Decreto de aquí, que va un poco metido en el reglamento de 141-2012 de la Xunta de Galicia, pues bueno, dice que tiene que si la red de saneamiento es unitaria, las primeras aguas de escorrentía deben de ir a las depuradoras y las redes de saneamiento deben de tener los mecanismos necesarios para enviarlas. Que las ordenadas, que debe haber un censo de vertidos y que deben de declararse los vertidos en tiempo de lluvia al organismo de Cuenca. No sé los que tiene Confederación Miño-Sí. Nosotros de los, no sé cuántos ayuntamientos teníamos un 15% de ayuntamientos que lo habían declarado. El decreto 141-2012, que pasa a ser ordenanza municipal en el caso de que no estén informadas desde el junio de 2014. Teníamos hace 5 meses 50 informadas de los 313 ayuntamientos. O sea que, bueno, pues eso es un poco lo que hay. Por lo tanto, conclusiones. Lo primero, la distribución de la población, como ha explicado Joaquín, pues condiciona mucho el diseño y bueno, pues la gestión y coste de los sistemas. En Galicia, pues es verdad que depende de las provincias, la problemática es diferente. La población no crece, y esto es muy importante, porque también tenemos una cierta tendencia a sobredimensionar las instalaciones. Y una instalación sobredimensionada tampoco funciona bien, porque no le llega lo que le tiene que llegar. Y no sé por qué se nos ha metido en la cabeza que crecemos al 2%, como el IPC. Y no crecemos. Entonces se nos quedan instalaciones muy grandes que no las podemos llenar, lo cual son un problema. Criterios técnicos, pues no es que sean muy dispares, es que vamos, aquí cada uno hace un poco lo que quiere. Desde Aguas de Galicia se publicaron unas instrucciones técnicas, que bueno, la verdad es que poco a poco se van conociendo, están publicadas en la web, pero nos cuesta muchísimo, supongo que también porque somos bastante torpes en ese aspecto, pero bueno, es verdad que aquí hace un poco cada uno lo que quiere, y yo creo que, por ejemplo, esto a los ayuntamientos lo sufren mucho, porque es muy difícil
sea, sería mucho más sencillo si tuviésemos unos criterios más o menos homogéneos para distintas casuísticas, en donde uno tendrá que tomar decisiones, pero por lo menos no anda perdido. Esto es lo que hemos intentado hacer, pero francamente nos falta publicidad, francamente. Y estamos intentando trabajar con unas de depuración, nos cuesta mucho sacarlas adelante. Incumplimiento generalizado de la legislación. Bueno, pues como creo que ya ha quedado claro. Esto es muy importante, y esto es algo que los ayuntamientos se plantean muy pocas veces, bueno, igual María lo explica mejor, pero hay una cierta tendencia a no comparar la cantidad de agua que destinamos al abastecimiento con la cantidad de agua que trabajamos en nuestra red de saneamiento. Y esto es un indicativo de que algo está funcionando mal. Por ejemplo, en La Coruña se ponen en servicio 25 millones de metros cúbicos al año en abastecimiento, y a la red, a la planta depuradora, llegan 50. La pregunta es de dónde salieron los otros 25, y sobre todo a quién se los cobramos. Con lo cual, bueno, pues es algo que nos da una información muy rápida de que algo no está funcionando. Y después tenemos otra, claro, ¿sobre qué se factura? Pues se factura sobre aquellos que pagan el agua. Pero pues hay muchos que, por ejemplo, no tienen red de abastecimiento, por lo tanto no pagan el agua, lógicamente, pero sin embargo tienen red de saneamiento. Pues esto es un problema, porque normalmente se suele cobrar sobre la factura de agua, preguntaba la alcaldesa, aquí afortunadamente no, pero es bastante habitual en los ayuntamientos, con lo cual hay un déficit tarifario serio. Desde un punto de vista de control, pues medir cuánta agua circula y con qué calidad, pues tampoco se estila mucho. Bueno, pues las estructuras tarifarias son dispares, cojan 4 ayuntamientos diferentes, cojan 4 recibos de agua, y al fin. Las tasas aplicadas al ciclo de agua, y esto también es una realidad como un templo, normalmente no se está cobrando al vecino lo que cuesta un sistema eficaz, lo que se está cobrando es lo que me cuesta el sistema. Claro, si, lo que les dije, el ejemplo de la Coruña, si yo muevo 50 millones de metros cúbicos de agua, el coste me lo producen los 50 millones de metros cúbicos. Pero claro, yo esto lo que voy a hacer es trasladarlo sobre 25 millones que son los que facturo. Esto es un problema. Realmente, al final, la cuenta que hace uno es, bueno, yo no me voy a preocupar de que mi sistema sea eficaz. No me importa. A mí me cuesta tanto y yo traslado ese coste. Bueno, pues a mí personalmente me parece un poco fraude para el vecino. Y después, el sistema competencial, pues no ayuda por lo que les explicaba antes, francamente. Xunta, Confederación, Diputación, Ayuntamiento. Es muy difícil llegar a coordinar a todo el mundo, y cuando uno dice, bueno, vamos a poner unas directrices técnicas conjuntas, ¡pum!, 2 años de negociaciones. Entonces, bueno, pues es complicado, incluso de objetivos de vertido. Seguramente aquí pidan una autorización de vertido a Confederación Miñosil y pidan lo mismo a la nuestra y les contestemos cosas diferentes. Con lo cual, hombre, pues esto afecta al coste. Entonces esto, pues francamente, es otro problema. Vale, me toca. Un poco deprimidos. Bien, como ven, muchos de los problemas del saneamiento están en las redes, en la consideración de las redes. La tradicional red unitaria, con la problemática de la gestión de pluviales, una red que en el rural no debería utilizarse, es decir, en el rural deberíamos ir a redes estrictamente separativas, y dentro de las redes separativas, por un lado, la de drenaje, tener en cuenta de qué zonas vienen y si presenta contaminación, y la de aguas fecales, que sea de aguas fecales, cuidadito con las industriales, que nos pueden generar cargas importantes, y por otro lado, cuidadito con la infiltración. Aunque tengamos una red exclusivamente de fecales, si nos entra el agua en los pozos, nos entra el agua en aliviaderos, nos entra el agua en los tubos, en las fisuras de los tubos, pues tenemos, en el rural duplicamos o triplicamos, en unos metros lineales duplicamos el caudal de aguas residuales simplemente con infiltración. Y esa infiltración, o bien la llevamos a la planta, o bien la bombeamos, la volvemos a romper, y digamos, movemos agua de un sitio a otro debido a esa infiltración. Pero esa infiltración depende de la calidad de la red que hemos construido. Hoy con los sistemas, tuberías con opciones de plástico, juntas elastoméricas, pozos mejor hechos in situ, pues se reduce bastante. Pero si no, la red exclusiva, la red separativa y la exclusiva de aguas residuales se convierte también en un transporte de agua, que mucha agua que no debería estar aquí, que va a implicar costes y alteraciones en la depuradora. Bueno, supongamos que tenemos esa red ideal. Tenemos nuestra red de aguas residuales exclusivamente y que tenemos una poca infiltración. Situémonos en ese escenario ideal y escaso, ¿no? Ahí estamos.
Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué depuradoras nos puede interesar? ¿Qué depuradoras tendríamos que poner? En fin, ya tenemos la red, depuradoras que podríamos colocar. ¿Qué buscamos en el saneamiento del rural en las pequeñas aglomeraciones para resolver esa depuración de forma más eficaz? Eficaz igual que en las grandes, o eficaz igual que en las grandes para cumplir los objetivos en el medio natural. Entonces, ¿qué buscamos? Garantizar rendimientos en función del punto de objetivo, en función de lo que como sea el medio receptor, eficaz en un amplio rango de caudal y carga. En las aglomeraciones pequeñas las puntas son importantes, variaciones, gasto mínimo de energía, mínimo mantenimiento y explotación, mano de obra no muy calificada o no cualificada. Además, generación de pequeña cantidad de fangos y gestión fácil de los mismos cuando lo tenemos, que los posibles fallos de equipos y procesos causan mínimo deterioro en la calidad del efluente, en nuestro agua tratada, que haya accesibilidad a todos los elementos y a todas las infraestructuras para poder vigilar y poder hacer limpiezas y poder hacer reparaciones. Muchas veces eso no se hace de forma adecuada. No haber dependencia tecnológica, que no se nos rompa un tornillo y haya que comprarlo en Alemania y tarde una semana en venir. Es decir, la dependencia tecnológica a veces nos venden súper máquinas y no súper depuradoras tecnológicas y al final, o bien por el consumo, o bien porque la reparación es muy cara, no podemos soportarlo. No dependencia tecnológica, que en el taller del pueblo podamos resolverlo con un torno y con una soldadura. Y luego que se minimicen los riesgos laborales, por supuesto. Además, aceptación. La depuradora en sí debe integrarse en ese entorno, en un entorno social, es decir, en la proximidad, en el asentamiento, en un entorno ambiental, y eso como lo hacemos, que haya aceptación por parte de los residentes de la zona y máxima integración con el entorno. Cuidado con posibles olores, siempre tenemos miedo. La depuradora va a oler, pues no siempre, no tiene por qué oler si está bien explotada una depuradora. Una depuradora bien explotada huele a bosque, es así, no a bosque pino, a bosque de tierra húmeda, a bosque de hojas que se están degradando. A eso huele las depuradoras que explotan bien. Bueno, y máxima integración con el entorno. Hay depuradoras muy complejas. Estas son las líneas de depuración. Aquí tenemos la línea de proceso grande, de desbaste, rejas, quitamos las arenas, descartamos los residuos, hacemos un reactor biológico, hacemos decantación, incluso desinfectamos. Es una línea muy compleja. De depuradora convencional grande, media hora. Y la línea de fangos también puede ser muy compleja. El tratamiento de los fangos, el residuo que al final retiramos del agua, el residuo, pues también puede ser importante. ¿A qué tendemos en el rural? A simplificar las cosas. Si tenemos en cuenta cómo los elementos de la depuradora principal de Tomiño, pues vemos que no tiene primario, que no tiene una línea de fangos, se simplifican las líneas de depuración, en este caso un canal de oxidación, la que tenemos, se simplifica. Pero esto implica tecnología. Es decir, aquí es una depuradora pues, relativamente compleja. ¿A qué se tiene en el rural? En el rural vamos a diferenciar, vamos a matizar terminología. Se habla de tecnologías intensivas y tecnologías extensivas. Esto es una jerga que ha sentado el Ministerio, en uno de sus documentos, de sus libros, que son tecnologías intensivas. Tecnologías intensivas son tecnologías que vamos a utilizar energía eléctrica, equipos electromecánicos, aireadores, bombas. En general, implica energía. Y luego tenemos su superficie para implantar va a ser pequeña. Bueno, las diferencias entre ambas, vamos a verlas ahora, intensivas, digamos, la diferencia entre unas y otras va a ser si utilizan energía y la cantidad de espacio que van a necesitar. Me explico. ¿Qué son tecnologías típicas de pequeñas aglomeraciones? Por ejemplo, hablamos de tratamientos primarios, aquellos que simplemente hacen una labor pasiva, es decir, los residuos decantan, sedimentan. Fosas sépticas, clásicas, tanking hop, que es una variación, decantadores primarios, es decir, esos van a quitar fundamentalmente sólidos en suspensión, partículas, residuos, pero todo lo que esté disuelto va a salir, toda la materia disuelta va a salir. Para eso necesitamos otro tipo de procesos. Y ahí entramos en lo que denominamos secundarios, procesos secundarios. Entonces, los procesos secundarios ya normalmente se basan en procesos biológicos. Y hay procesos biológicos convencionales, como puede ser el canal de oxidación que hay en la depuradora, pero hay otros procesos secundarios que son extensivos. Bueno, por ejemplo, los intensivos, los tecnológicos, una aireación prolongada, lechos bacterianos, biodiscos, son sistemas que necesitan energía y que, bueno,
utilizan tecnología. Hay otros que llamamos extensivos, a veces blandos, tratamientos verdes, que también se basan en procesos biológicos, que van a tener unos resultados, una eficiencia bastante similar. Patas filtrantes, filtros verdes, humedales artificiales, aquel abordaje que se utiliza, en otras zonas de la meseta así, filtros de arena, filtros de turba, son procesos que denominamos extensivos, que normalmente no necesitan biológicos y no necesitan energía. Digamos, están esos matices, extensivos e intensivos. Este sería, por ejemplo, un humedal artificial. Un humedal de flujo horizontal es un humedal, es un lecho de grava, con una graduación de grava determinada, en el que el agua va a circular desde un lado hacia el otro. Y encima tenemos plantada la vegetación, con unas características, con unas determinadas raíces, con reformas. Bueno, pues el agua pasa de un lado a otro y se depura. ¿Qué pasa? Esto sería un proceso extensivo. ¿Qué pasa con los procesos extensivos? Los procesos, conforme vamos incrementando, nosotros en las depuradoras vamos empezando desde normalmente quitando el residuo más grueso al residuo más fino, por decirlo de alguna forma. Empezamos con pretratamiento, primario, secundario, vamos haciendo etapas en la línea de agua. Y luego también en la línea de fondo podemos trabajarlo más o menos, lo que es la línea de fondo. Esta sería un canal de oxidación, una depuradora que podemos denominar con esta GER que estoy presentando ahora, procesamiento intensivo. Es decir, que aplicamos energía y vamos a una de las cuestiones que favorece estas tecnologías intensivas es que vamos a utilizar poco espacio por habitante que depurador. ¿Qué pasa con las tecnologías extensivas? Las tecnologías extensivas son más lentas. No intentamos energía, no aplicamos energía. Utilizamos energías naturales. ¿Qué tiene como contraprestación el uso de estas energías? Y que los procesos sean más lentos, que necesitamos más espacio. Es decir, si en un proceso, en una depuradora, que veíamos antes, necesitamos 1 metro cuadrado por habitante, por decir un número, en las tecnologías extensivas, por ejemplo, en esos humedales que les presentaba anteriormente, necesitamos 5 metros cuadrados. Incluso en las intensivas menos espacio. Es decir, estas no vamos a utilizar energía artificial, utilizamos energía natural, como contraprestación, los procesos son más lentos, necesitamos más espacio. Pero si tenemos espacio, esto no es un problema. Bueno, en definitiva, podemos integrar en soluciones de saneamiento, podemos valorar cuáles de las dos soluciones es válida. Las dos van a cumplir objetivos de vertido, pero tenemos que ver cuál es la que mejor se nos puede adaptar a nuestro entorno. Con los fangos va a ser siempre, podemos escribir un problema, y una de las soluciones que hay en la gestión de los fangos de diferentes aglomeraciones es llevarlos hacia un punto centralizado. Por ejemplo, la depuradora principal de Tomiño podría ser un centro de recepción de fangos del resto de las posibles pequeñas depuradoras que hubiesen necesitado. Procesos. Hay otros procesos que combinan, hay una especie de hibridación entre ambos. Utilizar tecnología en algunos elementos y acabar los procesos de hacino con esos procesos extensivos. Es decir, podemos llegar a una especie de situación interna. En el rural la tendencia es a utilizar o bien híbridos, o partes tecnológicas y partes blancas o verdes, o exclusivamente partes verdes, así de decirlo. ¿Cómo se intenta? A ver si me explico de forma breve, porque si no... Las aguas de Galicia, en esas aglomeraciones que hemos generado, en esas aglomeraciones que hemos visto, que teníamos cerca de 2000 de pequeña depuración, las tenemos que fijar unos objetivos de vertido. Tenemos que decir qué agua tiene que salir de ella. Apuntaba al principio que los efluentes de esas depuradoras tienen que tener tratamientos adecuados. ¿Vale? Tratamientos adecuados al cumplimiento del medio natural. ¿Qué se ha intentado hacer, por ejemplo, en Aguas de Galicia para dar un poquito de marcha, de orientación a estas pequeñas depuradoras? Pues se ha intentado generar unos objetivos de vertido para depuradoras menores de 2.000 habitantes. Me explico. Fíjense ustedes, aquí hay OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6. Son diferentes niveles de efluente. El normal que sale de una planta es este. Hacia arriba somos más exigentes, quitamos nitrógeno, llegamos a quitar fósforo. Desde aquí hacia abajo son menos exigentes que, por ejemplo, los que salen de la planta depuradora. La planta depuradora de Tomiño. ¿Por qué permitimos que salga un efluente peor en materia orgánica, en sólidos de suspensión? Porque este rango, estos objetivos 1 y 1 2 están pensados para esas
depuradoras de pequeñas aglomeraciones que no necesitamos ser tan rigurosos o exigentes o gastarnos tanto en inversión como en las grandes. Por ejemplo, para pequeñas, ¿no? Es decir, eso orienta qué es lo que vamos a verter. Para pequeñas, estamos aquí por debajo de mil, por debajo de 500. Fíjense, en un río sin factores ambientales singulares afectados, podemos verter con una calidad peor. Podemos utilizar un proceso de tratamiento más simple. Cuando tenemos ríos protegidos, cuando tenemos zonas de baño, pues empezamos a ser más exigentes. Pero a las depuradoras pequeñas nos podemos permitir ser un poquito menos exigentes porque su impacto sobre el medio natural va a ser menor. Siempre tenemos que mirar qué tipo de afección podemos tener a casa. Digamos, estamos orientando, estamos permitiendo a las depuradoras pequeñas, cuando no afecta gravemente al medio natural, tener rendimientos peores o rendimientos que no van a afectar al medio natural. Eso nos va a costar menos en inversión y menos en explotación. Esto sería en aguas continentales y esto en aguas marinas. Esto, digamos que esta tabla es la que utiliza de referencia, está utilizando actualmente de referencia Aguas de Galicia, que como decía David anteriormente, es diferente al criterio que utiliza Confederación Hidrográfica del Norte porque no hay coordinación a la hora de establecer estos objetivos de vertido. Cumplir ese objetivo de vertido lo podemos hacer con diferentes líneas. Podemos armar diferentes tipos de líneas de depuración, sumar diferentes etapas de proceso. En muchas legislaciones, en muchos planes de saneamiento, nos dicen que en pequeña depuración, por debajo de 1000, podemos utilizar, pues por ejemplo, una fosa séptica más un humedal. Podemos utilizar un tanking hop y un humedal. Humedal, lo que les presentaba anteriormente. Es decir, para pequeña depuración tenemos una serie de procesos más adecuados, una serie de procesos que garantizan que vamos a tener la depuración adecuada para esos vertidos que les contaba anteriormente. Es decir, en pequeña depuración tenemos bastantes alternativas que nos van a poder cumplir esos objetivos, un poquito el V3 o el V2 que les presentaba anteriormente. Hay muchas legislaciones que nos hablan de esas posibilidades amplias que tenemos en pequeñas poblaciones, que nos hablan de procesos blandos, que nos hablan de procesos que no gastan energía, que nos hablan de procesos que sí, que van a necesitar más espacio. Hay mucho sobre este tema, hay muchas tablas que nos orientan, por ejemplo es una tabla francesa que también nos orienta en cuanto a qué utilizar en pequeña depuración, en esas pequeñas aglomeraciones que les presentaba anteriormente. Procesos muy diferentes de los que van a hablarles en los próximos años. Aquí en Aguas de Galicia se está intentando, todavía no se ha establecido, no está, se ha hecho público, se está trabajando en establecer para pequeñas poblaciones, aconsejar una serie de líneas de proceso. Es decir, pues entre 50 y 250 son aconsejables estas. Van a cumplir el V1, van a cumplir el V2, van a cumplir el V3. En definitiva, se intenta orientar cómo configurar la línea de depuración, adecuándola al medio natural del cual vamos a ver. Digamos, se está trabajando en este tipo para intentar ordenar un poquito mejor toda esta problemática de los vertidos en pequeñas organizaciones. Una vez tenemos esas posibles líneas, lo que se trata de hacer, se está planteando una metodología que analice qué pasa con la proximidad a viviendas, la proximidad a zonas de uso público, si hay un medio natural local que se pueda afectar, cómo son los suelos, si hay pozos o manantiales próximos, cómo es el paisaje de la zona, qué climatología tenemos. Todos esos son factores ambientales que, si nosotros teníamos para cumplir ese objetivo de 3 posibles líneas, analizamos cuál de esas posibles alternativas va a ser la que se adapte mejor a nuestro contexto. Es decir, hay muchas posibles líneas de depuración que pueden cumplir un objetivo de vertido. La cuestión es saber cuál de esas líneas de depuración es la que mejor se adapta al emplazamiento en concreto donde va a ir esa depuración. Costes, de forma muy rápida. Costes de inversión. Los costes de inversión de estas depuradoras pues, dependen del terreno. En principio, las plantas necesitan más. Va a haber inversión en equipamiento, va a haber asistentes técnicas, va a haber impuestos. Vamos a tener unos costes. ¿Cómo son los costes en depuración? En la inversión de la depuradora. Esto es importante. Voy a pasar. Esto es un estudio de costes de lo que cuesta depurar a un habitante equivalente. Me explico. Tengo aquí en este eje el tamaño de la depuradora. Piensen ustedes aquí el tamaño de la depuradora. Y en este eje lo que vale cada habitante. Lo que vale cada habitante equivalente. Cada habitante cada.
Es decir, los euros por habitante que voy a tener que invertir. Fíjense ustedes, esta curva es una de las claves del asunto. Si yo tengo una depuradora de 1000 habitantes, a una depuradora, el coste que voy a tener va a ser más o menos de 300 por habitante. Si yo tengo una depuradora de 500 habitantes, ya me vale 400 euros. Y ya, si tengo una depuradora de 200 habitantes, me vale 600 euros la inversión por habitante equivalente. Esto no son las tablas de la ley, depende también de qué tipo de proceso o línea al final coloquemos. Pero esto, ¿a qué llevaba históricamente? Nos llevaba a hacer aglomeraciones grandes, a intentar sumar habitantes para bajar los costes de inversión. Pero claro, ¿a costa de qué? De bombeos, de alcantarillado, de redes, que hacían que al final esto no fuese a ninguna parte. Hoy en día, y además con unas inversiones muy potentes, hoy en día la tendencia es a acortar las redes, a eliminar bombeos, que al final un bombeo casi equivale a la energía de una pequeña planta depuradora, y aunque asumamos costes mayores en inversión, pues, podemos ir no al doble, pero casi, aunque sumamos mayores costes de inversión, nos estamos ahorrando problemas, los problemas que generan todas las redes de alcantarillado. Ahora la tendencia es a nuclear, a generar aglomeraciones pequeñas y, si es posible, con sistemas blandos de depuración. Esta doctrina o esta teoría la podemos encontrar, por ejemplo, en este manual de implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones de CEDES, del Ministerio. Pero siempre nos encontramos con la misma problemática aquí. Es decir, cada vez que nos acercamos a pequeños, los costes se elevan enormemente. Nosotros en el Mandeo, en el proyecto Mandeo, establecimos unas directrices de saneamiento y se construyeron al final 5 depuradoras piloto, fosa séptica más biodisco, fosa séptica más también más fosa séptica, decantador de gestor más humedal, se usaron macrocitas, se hicieron unas depuradoras y vemos que existe esa economía de escala. Es decir, una depuradora de 500 me vale de menos de 800 euros, una depuradora de 100 me vale casi 1.200 euros. Es decir, es importante tener en cuenta estos factores. Y lo que está claro es que aquí usábamos tecnologías, nos íbamos a 1.000 y pico euros por habitante equivalente, aquí usábamos blandas, estábamos en 600 euros por habitante. Es decir, que las tecnologías blandas nos pueden llevar a unos costes de inversión incluso más bajos, mucho más bajos que las depuradoras tecnológicas o empresas. David, sistemas de saneamiento para acabar. Ya vamos a ver. Gracias. Bueno, muy gracias. Después de todo lo que más o menos estuvimos contando, pues cuestiones a tener en cuenta para hacer un sistema, aquí no hay nada, básicamente es un sentido común. Tipo de, pues básicamente, como os contaba Joaquín, el tipo de aglomeración de que se trata. No es lo mismo que sea nucleada, que sea modelo continua, urbana densa, pues depende. En función de eso, como condición de contorno, casi os lo voy a resumir en 3 palabras, es qué queremos, qué nos exigen, qué tenemos, que es muy importante el qué tenemos, porque muchas veces, claro, que nuestra cabeza dice, yo prefiero hacer algo diferente, pero si lo que tengo lo tengo que mantener, por lo tanto, pues tengo que tirar con él para adelante. Si mi sistema que tengo es recoge agua de lluvia, ¿pues qué le vamos a hacer? Tengo 2 opciones, o lo levanto todo y lo hago nuevo, o trabajando con él, y entonces tengo que hacer infraestructuras enfocadas a mantener. La orografía de la zona, pues evidentemente, la orografía de la zona va a favorecer o no un poco que podamos ir a tender a aglomerar, a poder hacer esa economía de escala, pero bien entendida. Es decir, economía de escala si no me cuesta llevar el agua hacia mi línea de proceso. Si me cuesta 67 estaciones de bombeo, pues no veo la economía de escala. Claro, si solo, como decía Joaquín, el problema es que antes se enfocaba solamente a la planta depuradora. Entonces, claro, la planta depuradora es más grande, me va a tratar más agua, pero ¿y el coste de todo lo demás? Pues eso estaba como medio olvidado. Estos 3 que están en negrita básicamente es uno, que fundamentalmente es lo que me pida, es que nos exigen. Lógicamente va a estar en función tanto de esas normativas que les comentaba, de cómo puedo sacar el agua, y esas normativas de cómo tiene que estar el agua que recibo. Y básicamente al final eso se resume en que el organismo responsable me va a decir a mí en qué condiciones puedo verter y en qué condiciones no, por lo cual ya me va a dar un condicionante importante. El grado de conocimiento que tengamos de los elementos que forman el sistema, lo que les comentaba un poco antes. O sea, pues si yo
tengo pues, un sistema unitario, pues tengo que trabajar con él. Esto es algo que no se hace nunca, cuesta muy poco dinero y es la clave, porque uno de los factores que nos faltaba un poco en la exposición antes de Joaquín respecto a terreno, etcétera, etcétera, es que me llegue. Es decir, en función también de cómo me llegue el agua, de qué cantidad de agua me llegue y de cuál sea la concentración, pues a lo mejor me tengo que decantar por algunas líneas de proceso pues, más flexibles que otras, pues es muy importante saber qué tengo. Y esto que parece una obviedad, bueno, no sé, quiero decir que el 80% de los proyectos que hacen de saneamiento se hacen sin medir, sin saber ni la cantidad de agua ni la calidad del agua que nos llega. Lo hacemos todo en base a a unos valores hipotéticos, más o menos contrastados, pero que después difieren muchísimo de la realidad precisamente por la cantidad de agua de lluvia o de infiltración que reciben nuestras redes. Es muy importante la capacidad técnica de gestión de los responsables. Es fundamental saber con qué medios vamos a disponer. Si nosotros, lo que comentaba un poco Joaquín, nosotros disponemos un sistema complejísimo, pero no tenemos capacidad técnica después en el ayuntamiento, que normalmente es el responsable de explotarlo, ya sea directa o de forma indirecta, si da igual, pues realmente es un problema, porque estamos, pues a lo mejor estás dando un Mercedes cuando no podemos manejarlo porque no tenemos capacidad. Pues pensemos también en alguna metodología que sea más sencilla. Y fundamentalmente la capacidad económica. Yo creo que esto normalmente se piensa a posteriori. Primero se hacen las grandes inversiones y después, bueno, nosotros somos unos especialistas, hacemos las grandes inversiones, pues damos al ayuntamiento. Decimos, bueno, aquí tiene usted aquí esta nave industrial y usted mismo. No puede ser. Es decir, primero tendremos que evaluar cuánto va a costar esto, qué capacidad tiene pues, el ayuntamiento de turno de recuperar ese coste, y en base a eso, ese diálogo que tiene que ser previo, pues oiga, definamos una estrategia. No puedo hacer yo, que es un poco lo que le comentaba antes respecto al tema competencial. Pues las depuradoras no sé cuánto se declaran de interés de la comunidad autónoma. Nosotros como Xunta de Galicia hacemos lo que nos da la gana y una vez que lo terminamos, lo entregamos al ayuntamiento. Hombre, yo creo que esto se puede hacer mejor. Entonces se puede hablar antes, se puede decir qué capacidad tenemos, qué medios tenemos y oye, se puede hacer al revés y no encontrarnos después con, claro, estoy pensando a lo mejor en pequeña depuración, bueno, que es importante porque ya tiene que haber una estrategia de recogida de lodo, etcétera, etcétera, pero bueno, imaginarse una depuradora, yo que sé, digo, pues que es una nave espacial, pues bueno, pues ya veré. ¿Ejemplos de que se pueden hacer las cosas? Pues estos son sencillamente aparatos que utilizamos prácticamente todos los días para poder medir. Se puede hacer, es barato y realmente casi nos puede garantizar, o sea, no hacerlo puede ser un fracaso de todo lo que hagamos después. Y al final, pues, no sé, puede costar el 1% de lo que vayas a invertir después, menos el 1% de lo que puedes invertir después en la infraestructura. Bueno, más ejemplos, al final estos son aparatitos que se colocan en las alcantarillas y, son pues, de este tipo, ya les digo, fáciles de, bueno, un poco sucios de colocar, Joaquín es un experto, pero bueno, pero se puede. Al final lo que se generan son cosas como estas, en donde vemos, pues bueno, pues la cantidad de agua que pasa, cuando llueve, qué pasa, bueno, es muchísima información. Con esto nosotros podemos decir, bueno, pues a lo mejor un sistema de saneamiento tiene que ser así o asá, un sistema, un proceso de depuración puede ser así o asá, si esto lo completamos con la calidad del agua, pues vamos a tener toda la información de partida para poder hacer un buen trabajo. Y me quedo... No, aquí lo dejamos. La idea final, es que, por cerrar ya y perdonarnos, es que hay descoordinación, no hay criterios uniformes, no hay criterios en los objetivos de vertido, no hay uniformidad, no hay coordinación entre administraciones. Hay un pequeño caos en el lugar y los concejos al final no saben en qué basar y toman sus decisiones. Es necesario que alguien pare, un organismo responsable del territorio, de las aguas del territorio, como puede ser Aguas de Galicia, y debe elaborar unas directrices. Hay que elaborar directrices que sirvan de apoyo, que luego esas directrices sean flexibles para poder analizar la problemática local, pero que ayude a tomar decisiones en inversiones. En el saneamiento rural, en la depuración del rural, hay mucho mercado, es así. Después hablaba David de que a veces te venden un Mercedes, y es fenomenal el Mercedes, eso es estupendo, pero luego hay que pagar la gasolina y viene el cambio de rueda si no tengo dinero. Cuando yo lo que necesitaba no era un Mercedes, porque soy una marca, lo que necesitaba una C15, una furgoneta C15, que es lo que necesitaba para ese contexto, que es lo que va a ser muy útil por su volumen, por su
capacidad y que yo puedo repararlo y no tengo una dependencia tecnológica. Hay que saber elegir esas soluciones. A veces es necesario el Mercedes porque un sistema compacto, cerrado, es necesario en ese tratamiento. La mayoría de las veces hay una gama amplia que no necesita esa sofisticación, esa tecnología. Es decir, que hace falta unas directrices con unos principios generales que disciernan sobre qué hacer con las aguas de lluvia, con las aguas pluviales, y que nos sirvan a todos para luego trabajar, es decir, con una análisis ambiental local, con unas soluciones de tipologías de que nos den opciones, con unas soluciones para la gestión de fangos, es decir, que nos ayuden a pensar mejor globalmente, de forma más integrada en el rural. Tiene que haber mecanismos de control y fiscalización, es decir, los ayuntamientos tienen que tener capacidad de presionar y de controlar a los que finalmente van a explotar. Esto, David, estoy diciéndote del área moral. Necesitamos más control de cantidad y de calidad, pero de cantidad también, de lo que no depuramos también debemos saber. Debe haber más formación, quizá, para trabajar en el medio rural, la depuración en pequeñas estaciones. Debe haber un modelo tarifario único que permita la recuperación de esos costes y debemos planificar más a medio plazo y largo plazo porque las inversiones que son necesarias son enormes. Quizá la rentabilidad política es baja, pero debemos de pensar 10, 20, 30 años, debemos pensar en planes a largo plazo que realmente podamos ir ejecutando poquito a poco. Y el ciudadano tiene que apreciar esa mejora en el medio, esa mejora en ese elemento, y evidentemente que su dinero, lo que va pagando, tenga unos resultados y tenga una eficiencia. Y nada más, muchas gracias. Y se nos ha alargado esto muchísimo, perdonamos. No nos hemos coordinado excesivamente bien, David y yo, en el tiempo que vamos a utilizar cada uno y nos hemos. Muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que o máis interesante vai ser preguntar. Hola a todos, eu sou María Lago, son jefa de servicio de Aqualia en Tomiño e somos a empresa responsable da xestión do Servicio Municipal de Augas. Aqualia é unha empresa de cabeceira do Grupo CCC que se dedica á xestión integral do servicio de auga, de servicios municipales de auga. A xestión integral nos referimos tanto á captación, ao tratamento e distribución de auga, como despois a súa recollida e depuración para depositarla de novo no medio natural en condicións óptimas para o medio ambiente. Aqualia xestiona máis de 1.100 municipios en 21 países. Vale. En España gestiona de forma indirecta o 36% do mercado. O Concello de Tomiño. O Concello de Tomiño ten unha superficie de 106 km², que é moi parecida á superficie que ten o Concello de Vigo, que son 109. Ten unha poboación de 13.600 habitantes e 15 parroquias, con 2 núcleos urbanos, o núcleo urbano de Tomiño e o núcleo urbano de Goián. Vale. Segundo o censo, ten 5.500 viviendas, as que hai que dar servicio de saneamento. Entre as características do terreno de Tomiño están os ríos, o Miño, o Furnio, o Cereixo e Todo, así como outros pequenos cauces e as serras, a da Adoba, Argallo e o Aliñeiro. Vale. Os servicios de abastecemento e saneamento son de competencia municipal. O titular do servicio sempre é o Concello e as infraestructuras que nos gestionamos non son da Aqualia, son do Concello. O Concello expón a disposición da Aqualia ao inicio da concesión para que nosotros podamos prestar o servicio. Tanto o abastecemento, os depósitos e as redes como os saneamentos posibles estaciones de bombeo e tamén as redes de saneamento. Vale. No ano 2006, o Concello de Tomiño decidiu xestionar o Servicio Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga de forma indirecta. Fixo un concurso público e a Aqualia foi a adxudicataria. Ese concurso ten un período de duración de 20 anos. O sistema de saneamento do Concello de Tomiño é principalmente unha red unitaria. Hai algo de separativo, pero se reduce únicamente os centros urbanos de Goián e de Tomiño. Ainda así, temos algunhas pequenas deficiencias. Vale. Todo o vertido de saneamento que recollemos se verte á depuradora de Tomiño, que está na parroquia de Figueiró, no marxe do río Miño. A depuradora ten unha capacidade de diseño para 8.500 habitantes equivalentes, pero non é gestionada por Aqualia, é gestionada pola Xunta de Galicia. Non forma parte do contacto que temos entre Aqualia e o Concello de Tomiño, é unha cousa aparte. Vale. Como xa vos dicen, principalmente son redes unitarias que están formadas as máis antigas en hormigón e as máis novas en materiales plásticos como son o PVC ou o polipropileno.
Temos 105 kilómetros de rede, según os datos de febrero deste ano, con aproximadamente 1.700 pozos de registro. Vale. Da orografía do terreno, para levar a conta da auga e poder levarla ata a depuradora son necesarias 7 estaciones de bombeo. E nestes momentos, no Servicio Municipal de Saneamento, dispomos de 2.826 abonados. Vale. Este é un pouco plano do dominio, coas parroquias que temos. Rosa temos a rede de saneamento. Tanto o núcleo de Goián como o dominio son os que presentan máis rede, tamén son os que presentan maior número de poboación. Temos quizás e barrantes que teñen moi difícil a solución da orografía do terreno para levar o saneamento, e despois as parroquias de Piñeiro, Sobradas, Curás, Amorín e Taborda, que logo veremos máis adiante. A colla chega en Tomiño no 2006, e de 2006 ata 2016 temos aí a evolución dos abonados ao Servicio Municipal. No 2006 tiñamos 1.000 abonados, e no 2016 en apenas 10 anos se triplicou prácticamente o número de abonados, pasando a 2.826. Por parroquias, Tomiño e Goián son as dúas parroquias urbanas as que concentran maior número de rede e maior número de abonados, que tamén son os que teñen máis poboación. Despois temos aí por orden Forcadela e Estás, temos Figueiró e as tres cercas, Santa María, Vilameán e San Salvador. Vale. Temos a distribución do que se está facendo por anos, pero bueno, non se está apreciando moi ben. O Concello de Tomiño fai especial hincapié en obter financiación para ampliar a rede de saneamento. É un servicio moi caro e que é moi difícil de levar a toda a poboación de Tomiño dada a dispersión geográfica da mesma. Como sempre, imos ver unha obra de saneamento que é promovida polo Concello de Tomiño e que se vai a executar nos próximos meses, vale? Que é a obra de saneamento encarregada a eso. Ten un presuposto de licitación de casi 200.000 euros. Nela se proxecta instalar 1.342 metros de colector para dar servicio a 45 viviendas. 45 viviendas son contadas sobre o plano, que están aí marcadas en gris, pero non se ven. En unha población de futuro se estima que poden chegar a ser 82. Vale. Con estes datos temos que esta obra nos costa, por metro lineal de colector, casi 142 euros. E por cada unha das viviendas que se pode conectar, o precio é de 4.230 euros. Vale. Que é un importe bastante elevado. ¿Qué necesidades tiene el Concello de Tomiño a medio plazo? Hacer inversión para llevar la red de saneamiento a las diversas parroquias y núcleos de población que no tienen servicios. Pinzas y Barrantes tienen una solución bastante complicada, dado la orografía del terreno y la expresión y la distancia que hay hacia la depuradora, pero en las parroquias de Taborda, Piñeiro, Sobrada, Curás y Amorín se está valorando por parte del Concello la posibilidad de darle servicio a través de la DAR del Louro, que es la DAR que está situada en Tui. En la DAR de Tomiño lo tenemos al final en la parroquia de Figueiró, pero sería mucha distancia de colector y la orografía es complicada. Independientemente de que los colectores que hay por medio, que los podrían unir, no están preparados para asumir el caudal de vertido que le correspondería. Otra de las necesidades a medio plazo es eliminar los aportes de aguas fluviales a la red de saneamiento. Vale. Estos ejemplos son de Tomiño, de Goián. En momentos puntuales de fuertes lluvias, la red de saneamiento es incapaz de absorber el caudal que le llegan a estas circunstancias. ¿Qué pasa? Que los colectores están en carga, se saltan las tapas, hay retrocesos e inundaciones. Vale. Otra necesidad a medio plazo que tiene el Concello de Tomiño es conseguir que las viviendas que tienen posibilidad de conectarse a la red de verdad lo hagan. Como vimos antes, el servicio de saneamiento es un servicio que tiene un coste muy caro y una vez que lo tenemos instalado y que pasa por delante de la puerta de casa, la gente no se conecta. Tenemos aquí un estudio de las obras que hizo el Concello de Tomiño en los últimos 5 años. Puede faltar alguna, pero están casi todas. Desde el 2011 al 2016 se hicieron obras para dar posibilidad de conectarse a 363 inmuebles. ¿Qué pasa en realidad? Que solamente se conectaron 250 inmuebles, quedan 233 inmuebles, 113 inmuebles sin conectar, lo que significa un porcentaje del 68%. Hay casos muy alarmantes, como puede ser el caso de Hospital o de Paredes en Estás, que es que, bueno, que tienen unos porcentajes bastante asumibles, como es Agándara en Goián,
o Camiño Novo San Benito. Vale. Tanto por el Reglamento Municipal del Concello de Tomiño como por el Decreto Marco de Aguas de Galicia, toda vivienda que está a menos de 50 metros de la red de saneamiento está obligada a conectarse. Por tanto, todas estas viviendas, por la legislación vigente, estarían obligadas a conectarse. Y otra de las necesidades que tenemos a medio plazo es eliminar las fosas sépticas del término municipal. Además de que estamos obligados a conectarnos a la red de saneamiento, estamos obligados a hacer uso de la red de saneamiento y a eliminar las fosas sépticas. No nos vale de nada conectar las acometidas a través de ellas. Vale. Y eso es todo. Quero que agradecervos que estedes en Tomiño nunha parroquia onde se inició un ciclo de agua incluso con métodos completamente diferentes e que moitas veces a administración temos que bater nas portas e vos que estades tan achegados a ela seantes capaces de abrir os ollos como nos abristes a nós, porque ao fin e ao cabo hai unha repercusión enorme que son os costes finales que van a afectar sobre todos nós, ao fin e ao cabo somos os que pagamos e que de feito estamos cheos de erros que temos que corrixir. Hai un dato moi curioso cando estábamos vendo unha inversión como Carregal, complexa, de que nun principio había un comentario de 70 euros coste metro cuadrado da cometida e falamos de 141 euros metro cuadrado da cometida. Falamos de outro problema que habitualmente non nos achegamos ás conexións, pero nos falta unha pregunta de por qué. Que ocorre ao municipio que quere realmente o alcantarillado e ao final non se conecta? Cuáles son as trabas que habitualmente existe a fazer un arquete de registro cando se fai un proxecto de tantos cartos non hai que romper todo para fazer as arquetas de conexión porque alguén ten un problema e se encarece. Eso foi unha pelea enorme en un sistema, por exemplo, como estas, que foi un sistema perfecto habilitado con tubos de hormigón para evitar que realmente a parte, sobre todo do subsuelo, que como ben dicían a parte das mareas, pues notamos moitas das zonas cando realmente a contaminación chega ás arquetas se coloca ao chan e ao fin e ao cabo temos que recordar unha cousa importantísima: as peas da auga que é a nosa vida é igual que a noso corpo. Cando conectamos unha arteria principal ou unha arqueta simplemente contaminamos o corpo inteiro. E unha cousa moi importante que creo que este gran tratamento do saneamento hai que falar tamén é incluir a outra parte que ten unha certa carga contaminante enorme e que Tomiño está sendo unha cultura hacia os demais, que son os cultivos. Os agricultores aquí pasaron de estar 30 litros metro cuadrado a 5 litros metro cuadrado. E un dos grandes problemas que temos que a auga é un disolvente universal. E simplemente, como disolvente universal que é que nos cae moito no ceo, xa hai anos que non can tantas, e os resultados de contaminación que temos en máis de 2.500 analíticas, non pode acontecer algo como acontece no Concello de Abegondo neste proxecto que tamén participamos con el de la línea de Coxapa, donde o chan está completamente contaminado porque simplemente os registros por parte da administración non son adecuados e as verteduras sobre os terrenos son descontroladas con políticas de plantar eucaliptos donde se facían versillos de purín e donde estragamos todo. Simplemente eu digo unha cousa: o noso pai máis grande que temos na zona é o Miño. E desde a administración hai que falar da depuradora de Tomiño, porque o último tramo do Miño en todos os plans hidrolóxicos está en alerta vermella. Cuánto va a pagar os veciños de Tomiño por descontaminar o Miño, que en parte temos os residuos de aguas arriba de todas as depuradoras, simplemente porque os cálculos hidráulicos das mismas non chegaron. Os nosos regatos a Proleto do Miño, simplemente que as tapas de rebozo, estamos contaminando en pleno. E despois, simplemente por rematar, aproveitando que temos aquí a da Quali, creo que todas as traídas nos queixamos de apertura, rotura, e ao mesmo tempo nos estragan o que nos reclamamos, que é algo. Planificación. E planificar significa a obra en tal sitio, e aí teño unha instalación que as traídas xa temos planos, e que podemos compartir. Non é a Quali, o saneamento que temos non é a Quali. Pero digo que en esa parte... Normalmente no saneamento vos abrimos, vos deixamos poñer el tubo, logo cubrimos, logo asfaltamos e vos ahorramos bastantes cosas. Ou non? Pero independentemente disso, digo que a coordinación, ese costo está favorecido.
Pero a coordinación de rotura creo que é unha das partes fundamentales. Sí, é certo que rompemos tubos da traída. E sobre todo o control de construcción. Pero é certo que tamén non temos esa parte que temos registrados por onde van todos os planos de saneamento, como vai todo e está todo moi ben controlado. Eso tamén é certo. Estamos a falar de 5 anos para cá, donde María fixo un gran traballo xunto co Departamento de Urbanismo e está todo moi controlado, porque hasta aquí tamén te digo que non se sabía ni onde estaban as tuberías. Bueno, que temos moito que mellorar, sabemos que é tarde e mañán quedamos emplazados á mesma hora, dixemos que íbamos a acabar ás 10, eu creo que a reunión teñen que ter hora de inicio e hora de final. Agradecervos a todos a vosa asistencia e convidarvos a vir mañán. Moitas gracias a eles. Moitas gracias. Muchas gracias.